del agrado de la ponencia de planeamiento de mina para trabajadores a cargo del ingeniero Gerson Carguapoma Miranda, el cual es ingeniero de minas de la UNI, egresado del 2016, especializado en planeamiento en Polycom Holding Suiza. Realizó trabajos en Antamina, Glencore y múltiples consultorías en megaproyectos tanto cupríferos tanto en Chile como en Perú. Experto en cálculo de reservas, diseño de mina, planificación estratégica y actualmente es ingeniero de planeamiento de mina mediano y largo plazo en Hudbay Minerals. Un saludo muy grande para el ingeniero y su agradecimiento que todo que nos brinda. Buenas noches, ingeniero. Tanto que estoy activando la cámara. ¿Cómo están? Buenas noches con todos ya casi. Mucho gusto y bueno, el agradecimiento principal por estar acá, por el interés. Espero que la charla que vayamos a tener hoy día sea del agrado y sea más o menos lo que esperen, que les aporte un poquito en su formación profesional. Voy a tratar de compartir pantalla ahorita. Me avisan si se ve, por favor. No sé si alguien me puede confirmar si se ve Sí, y si se observa, escucha, ingeniero. sobre todo. Sí, Sí, ¿Sí, no? también se escucha. escucha y se ve. Ya, vamos a ver un poco. Ya, ahora sí, por favor, vuélvame a confirmar porque acabo de ocultar todo. Quiero empezar. No sé si alguien me puede confirmar si se escucha. Sí, ¿no? Sí, ingeniero, se observa y se escucha. Ya, bueno, bacán. Buenas noches con todos. Vamos a iniciar esta pequeña charla. Básicamente le cambié el título porque el título estaba medio raro. Quería dar el mensaje de que lo que vamos a hablar hoy día es un poco a nivel estudiantil, estratégico y con palabras lo más simples posibles. ¿Ya? También entiendo de que no solamente hay invitados de ingeniería de minas, sino también hay invitados pues, de público en general, ¿ya? Porque eso se ha divulgado a través de redes sociales. El agradecimiento con todos los que están acá. Y dado que tenemos un público bastante diverso, creo que vamos a hacerlo un poco más entendible todo, ¿ya? Y vamos a tratar de avanzar un poquito porque sí hay bastantes puntos técnicos que quiero tocar y ojalá no me extienda más de una hora pues, o más de 40 minutos. No lo sé. ¿Ya? Así que bueno, vamos a empezar la exposición. Ya, el título es Planeamiento Mina, un enfoque didáctico y desde cero, también para no planificadores, para la gente que de repente está relacionada con la minería, pero no tiene tanta cercanía con planificación estratégica. Y netamente voy a hablar hoy día de planeamiento a largo plazo. Ya sabemos que tenemos corto, mediano, largo, que los alcances son distintos, pero hoy día voy a hablar de planeamiento a largo plazo, optimización de reservas, diseño de fases, plan de vida, secuenciamiento de minado por años, un alcance y una resolución anual, descarga en botaderos, MPV, y bueno, todo lo que se necesita para determinar si un proyecto es rentable o no rentable, y también para declarar reservas para una compañía que ya está en operación. ¿Ya? Así que bueno, vamos a hablar de todo esto, vamos a empezar. Y ya, ahí. Ya, más o menos armamos esta agenda que es con las palabras más simples posibles. Vamos a hacer una introducción, luego vamos a hablar del programa de trabajo de planeamiento en específico. ¿Ya? Y luego vamos a ver tres secciones bastante técnicas: cálculo de reservas, diseño de fases y secuenciamiento de mina. ¿Ya? En cada uno voy a describirlo de manera muy puntual y muy didáctica para que se entienda, pero también voy a tocar puntos clave bastante técnicos, ¿ya? Para los que son estudiantes. Y final, una sección de conclusiones generales. ¿Ya? En el cuanto a la introducción, básicamente es para abordar para la gente que es público en general, sobre qué estamos hablando y por qué es importante saber, aunque sea una pizca de planeamiento. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar un poco de minería. ¿Ya? Esta sección es un poco para leer, pero como yo lo puse en el título, son números que hablan por sí solos. ¿Ya? La minería es quizás la actividad más importante del país. Tiene el 10% del PBI, 60% de exportaciones
y 16% de la inversión privada, además de los aportes de la SUNAT es el 19%. ¿Ya? Y también tenemos una cartera de proyectos de 57.000 millones de dólares. ¿Ya? Entre los más importantes está Quellaveco, que está con 5.300 millones de dólares, Mina Justa, que ya está en operación, ¿ya? Y la ampliación de planta de Tromocho, ¿ya? Con 1.355 millones de dólares. Entonces, vemos pues que hablar de minería es hablar de un montón de plata, de inversiones, que no es para nosotros, sino es para todo el país, ¿no? Entonces, el que diga que no está relacionado con la minería es mentira, ¿no? Entonces, sabiendo esto, sabiendo que absolutamente todo el público en general está relacionado con minería, vamos a empezar a profundizar un poco más sobre de qué trata, ¿ya? Cuáles son las operaciones unitarias, bla, bla, bla. Y después de esto ya nos enfocamos netamente en cómo evaluar un proyecto a nivel técnico y a nivel de ingeniería. ¿Ya? Entonces, nuevamente, para abordar para las personas que no saben mucho de minería, lo que nosotros vemos en imágenes, en noticias, es pues, un par de fotos de una mina, ¿no? Y bueno, lo que nosotros vemos desde lejos es como tierra, es como un plano, y nos dicen que abajo hay mineral, ¿ya? Y bueno, que se está explotando porque obvio hay que sacar el mineral de abajo, ¿no? Esto cómo lo trasladamos como un input para nosotros como ingeniería, ¿no? En este caso, las fotos se traducen en una topografía inicial en 3D en cualquier software de trabajo, es irrelevante el software, ya sea Mindsight, AutoCAD, pero tenemos un plano en 3D de la topografía, ¿ya? Y debajo de la topografía sabemos que está el mineral, sabemos que está el yacimiento, y ese yacimiento nosotros lo podemos representar mediante un modelo de bloques. ¿Qué cosa es un modelo de bloques? Es una representación tridimensional del mineral y en realidad de absolutamente todo lo geológico que está debajo de la tierra, litología, alteración, ley de cabeza, etcétera, ¿ya? Entonces, si a la topografía le hacemos un par de secciones, la sección A y A', tenemos este corte, y si le hacemos la sección, vamos a ver si se agarra la sección B, B', tenemos este otro corte de acá. ¿Para qué hacemos cortes transversales? Para ver, pues, qué cosa está pasando por debajo, qué mineral tenemos en esa sección. Ya sea de interés. En este caso, estamos viendo una falla, estamos viendo mineralización. Acá tenemos bastantes cuadraditos de distintos colores. Más o menos el borde del significado de estos cuadrados es que cada cuadradito es un bloque. En este caso, no sé, 10 por 10 por 15, 15 por 15, etcétera, o 5 por 5 también, pero en este caso 20 por 20 por 15 es el del ejemplo, ¿ya? Pero indistinto del tamaño, ¿ya? Cada bloque representa un espacio geográfico de lo que está localizado debajo de la Tierra. O sea, la Tierra, la topografía inicial es esta de acá, ¿no? La que estoy bordeando con mi mouse, y lo que está, la proyección de línea debajo es la topografía proyectada del fin de la vida de la mina, ¿ya? Entonces tenemos topografía inicial, tenemos topografía final y tenemos el modelo de bloques, ¿ya? Obviamente esto es un resultado, esto no es lo que nosotros vemos en un inicio, sino que lo he puesto para didácticamente explicar cómo podemos ver nosotros el mineral de abajo. Entonces dentro de la topografía inicial y dentro de la topografía final tenemos zonas mineralizadas, ¿ya? Mientras más azul o más celeste o cian o lo que sea es menos mineral, y mientras más rojo o más magenta es más mineral. ¿Qué quiere decir? Que de repente los bloques de azules que están acá o que están en la zona profunda del Tajo son bloques de 0.15, 0.20% de cobre, ¿ya? Y los bloques que están en color rojo o amarillo o magenta algunos podrían ser bloques de 0.4, 0.5% de cobre, 0.8% de cobre, algunos puntuales que están en color magenta, etcétera. Entonces los colores nos dicen, el color es prácticamente una representación, una leyenda de la calidad del mineral que está in situ en el yacimiento, ¿no? Entonces esto es como, yo sé que muchos ya saben esto, pero hay otras personas que primera vez que ven esto o hablan de minería. Entonces esto es como un overview general, ¿ya? de la mina y lo que hacemos en representación en 3D, y que al equipo de ingeniería nos sirve como input para trabajar, ¿ya? Listo. Y bueno, estas líneas es una falla geológica. La puse ahí también para modo didáctico. Bien, y después de que tenemos la topografía y el modelo de bloques, pasamos a cómo lo sacamos, ¿ya?
Obviamente hay un flujograma de proceso mucho más grande que no solamente son las operaciones unitarias de mina, sino también todas las operaciones unitarias de procesamiento, de generación de concentrado, logística, embarque, etcétera, porque la minería es mucho más allá que solamente el plan de minado, ¿ya? Pero vamos a ir poco a poco enfocándonos en lo que es planeamiento de mina, planeamiento de minado. Entonces, las 4 operaciones unitarias básicas que todos conocemos, perforación, voladura, cargueo y transporte, están representadas acá. Nuevamente, para los que están abordando conceptos iniciales de minería, tenemos acá una perforadora. Ya cada uno de estos pocitos, huequitos o perforaciones, o como se les quiera llamar, tiene una profundidad de 15 metros. Más o menos una persona mide 1,50 m, 1,80 m, son como 8 a 10 personas de profundidad por cada uno de estas perforaciones. Luego se le llena con detonadores, etcétera. Se genera la voladura de rocas. Es toda una ciencia para optimizar y generar menos contaminación y tener una fragmentación óptima de roca que permita disminuir los costos de chancado, ¿ya? Y molienda por ende, ¿ya? Y luego de esta voladura se pasa al cargueo de mineral. La voladura hace que la roca ya quede fragmentada, sea en óptimas o no sean óptimas condiciones, está fragmentada y ahora está disponible para ser enviada. Entonces viene una pala, en este caso vemos una pala eléctrica, hace el cargueo con una cuchara en el frente de minado, carga el camión y el camión se lo lleva al destino que corresponda. Si es un frente de minado de mineral, obviamente se lo va a llevar a la planta de proceso o al stockpile. Pero si es un frente de minado de desmonte, se va a ser acumulado en una infraestructura de botadero, ¿no? En un botadero de desmonte. Bien, entonces eso es como el proceso de operación de la mina, ¿ya? Tenemos el yacimiento, tenemos la topografía y tenemos la forma como nosotros vamos a extraer, vamos a explotar el mineral y la roca total, no solamente mineral, sino también desmonte. Tenemos que hacer todo el minado para llegar a la zona profunda del Tajo económicamente explotable, ¿no? Entonces, para hacer todo este tema de planificación y para saber qué cosa tenemos que hacer con el proyecto una vez que tenemos los inputs, vamos a determinar un flujograma de trabajo, ¿ya? Ese flujograma de trabajo, ¿ya? Es un poco, digamos, un poco más extenso, complejo, pero más o menos el enfoque general, global, didáctico, con el cual nosotros podemos entender esto, es que podemos dividirlo en 3 procesos específicos, que son reservas, diseño de mina y secuenciamiento de minado, ¿no? Precedente a esto está la recolección de inputs que nosotros recibimos de absolutamente todas las áreas, legal, geología, planta, operaciones, mantenimiento, todos, ¿ya? Hacemos nosotros estos 3, debí colorear esto de color azul también. Reservas, diseño de mina y secuenciamiento de minado, ¿ya? Con algún soporte de simulación de operaciones que nos permita decir, ok, lo que estamos planificando es concreto, es real, se puede hacer. No estamos poniendo cosas que no son operables. Y después de esto, una vez que tenemos estos tres digamos, procesos ya elaborados, optimizados, estudiados, y con un NPV por cada uno de esos escenarios que hemos generado, pasamos a hacer el plan de vida de mina final, ¿ya? Y su respectiva evaluación económica. Y esto va a ser útil para declarar reservas para la compañía minera, ¿ya? Ahora, ¿por qué las flechas? ¿Ya? Hay flechas que son recurrentes, hay flechas que no son recurrentes. En general, lo más importante es que en estos 3 reservas, diseño de mina y secuenciamiento, tenemos como un cíclico, ¿no? Reservas a diseño, de diseño a secuencia y de secuencia nuevamente a reservas, ¿ya? Esto es porque los planes de minado son bastante iterativos, no son tan lineales. Por ejemplo, nosotros tenemos o nos dicen de que tenemos unas reservas, entre comillas, de 400 millones de toneladas de cobre, con una ley de punto 5, por ejemplo, ¿no? Y luego nosotros hacemos el diseño de mina, ¿ya? O con el diseño de mina, con el PIB final, si queremos, tenemos los 400 millones ya, recontra delimitado. Pero luego hacemos el secuenciamiento de mina y de repente ya no son 400, sino son 380, porque por estrategia de ley de corte existen 20 millones que ya no se recuperan porque son mineral marginal. Entonces, nuevamente se vuelve a declarar reservas y nuevamente se evalúa si es que esos 20 millones
habría una pared de una fase de minado que de repente se podía encoger y se podía reducir desmonte, y con esta reducción de desmonte podemos volver al diseño de mina, optimizarlo y volver a generar el secuenciamiento de mina. Y de repente tenemos un NPV más atractivo que el inicial. Entonces, esta iteración ¿ya? De estos 3 procesos es bastante repetitiva, con bastante feedback, y obviamente pues es de todo un equipo de trabajo de ingeniería. ¿Ya? Ahora, dentro de este círculo, digamos que es un poco más conocido, de reserva, diseño y secuenciamiento, tenemos en paralelo, bueno, no se aplican en todas las unidades, en todas las compañías mineras, pero sí podemos decir que tenemos en paralelo un proceso de simulación de operaciones. ¿Qué cosa hace esto? Es prácticamente agarra un día típico en un año, por decir, nosotros tenemos un plan de mina del 2021, hoy hasta el 2050, ¿no? Y te agarra una foto del año 2027, del end of period del 2027. Y dice, ok, en el 2027 tenemos tales fases, estamos con tales frente de minado, vamos a hacer la simulación de la operación. Podemos simular el sistema de transporte, podemos simular el sistema de descarga en la chancadora, podemos hacer un montón de simulaciones de tal manera de decir, oye, tus resultados que estás diciendo que vas a generar son coherentes. Y ese es simplemente un feedback, y por eso no es tan repercusivo con el resultado final, pero es un feedback tanto para el diseño de mina como para el plan de minado. Entonces, ese es como que ese es como el flujograma de procesos a un nivel, a un high level, ¿no? Y bueno, empezamos primero con los inputs. Obviamente cada departamento tiene un input específico. Lo más importante son el modelo de bloques, los parámetros con los cuales vamos a diseñar la fase de minado, que es por geotecnia, y de planta el modelo geometalúrgico para las fórmulas de recuperación, que es lo que impacta drásticamente en el valor presente neto. Luego lo demás son también inputs muy importantes que limitan y que son útiles para el lomo operativo final, pero que son inputs que tienen que ser cumplidos y nada más. Pero en cuanto al modelo de bloques, a los diseños y al modelo geometalúrgico, siempre es los puntos en los cuales tenemos que hacer optimizaciones constantes, ¿ya? Y sobre estos inputs, nosotros hacemos toda la chamba, generamos los planes, hacemos un árbol de escenario, generamos el caso ganador, y luego del caso ganador nosotros tenemos un plan Life of Mine final para declarar reservas, y esa declaración de reservas tiene un conjunto de outputs, un conjunto de valores de salida, ¿ya? Obviamente los diseños de mina, los diseños de botaderos, el plan de envío a procesos, las leyes de cabeza por periodo, etcétera. Y también conforme va avanzando el minado año por año, los requerimientos para ir amplificando los permisos de territorio, de área, para ir abriendo o aperturando fases que inicialmente no tenemos permiso de entrar, ¿no? Obviamente para logística el plan de producción de concentrado, porque al final ese es el cobre fino, es el que más nos importa en cuestión de resultados, ¿no? Entonces, por departamento tenemos inputs y por departamento tenemos outputs, ¿no? Entonces, prácticamente el área de planeamiento mina colinda con absolutamente todas las áreas, tanto para recolección de input, valga la redundancia, como para generar entregables, ¿no? Entonces, ese es como un overview de toda la chamba de planeamiento. Y ahora vamos a entrar pues a lo técnico, que son estos 3 de acá: reservas, diseño y secuenciamiento. Hay mucho más seguramente, sobre el cual podríamos hablar toda la noche, pero hay que centrarnos en estos 3 que son los pilares más importantes, ¿ya? Entonces, sobre el cálculo de reservas, ¿ya? Lo primero que tenemos que entender en cálculo de reservas es qué cosa creemos que vamos a obtener en el cálculo de reserva, o de por sí conceptualmente qué cosa es una reserva. O sea, ¿reserva de qué? No, reserva de minerales. Ahora, ¿qué cosa es reserva? ¿Cuál es el concepto de reservas? Y sobre todo, si entendemos cuál es el concepto de reservas, ya metódicamente estamos entendiendo cuál es la forma de cálculo para decir si un bloque es parte de reserva mineral o no es parte de reserva mineral, ¿no? Entonces, preliminarmente, como ya estábamos hablando en imágenes anteriores, conceptualmente las reservas minerales son necesariamente sustentadas por un plan de vida de mina. Nosotros
desde que corremos una optimización del PID, generamos conos, no podemos decir que esos son reservas. Ese es el primer factor que debemos tener en cuenta, ¿ya? Y el segundo factor es, ok, el overview, la generalidad de todo esto es que nosotros tenemos una topografía, ¿no? Tenemos un modelo de bloques, ¿ya? Mineralizado. Esto, a ver, conceptualmente, para geología, esto es mineral porque es un bloque que contiene mineral, porque tiene una cantidad de cobre, una cantidad de plata, una cantidad de oro, zinc, plomo, etc. Pero para planeamiento, no necesariamente eso es mineral, porque para planeamiento el concepto de mineral es que es un bloque económicamente explotable y rentable, ¿no? Entonces, dado que los conceptos son distintos, nosotros tenemos que correr algoritmos de optimización para generar ciertas envolventes de valor que nos diga, oye, este cono es atractivo, este cono es atractivo, y este de acá también, y este de acá también. Y obviamente no voy a sacar un cono por acá porque acá no hay nada, pues. Entonces, acá hay un cono, por decir, el cono magenta. ¿Por qué el cono magenta sale primero y luego sale el cono azul? ¿Y por qué luego el cono verde? Y etcétera. ¿Cómo vamos a llegar a esto? ¿Y qué cosa es lo que estamos viendo acá, que es la gráfica de pit by pit, que muchos ya lo conocen? Este roadmap para llegar a estos resultados es lo que vamos a hablar en este momento. Obviamente tenemos inputs como de toda área. Acá el input para la reserva son los sectores geotécnicos, básicamente. Es muy importante. Obviamente la topografía inicial con el modelo de bloques, para la redundancia, pero lo más relevante son los parámetros de valorización, porque la forma como tú valorizas cada bloque dentro del modelo de bloques es la forma como se va a determinar los conos, y esos conos van a determinar las fases de minado, y las fases van a determinar el plan, y el plan va a determinar tu NPV. Si no existe una buena valorización de bloques, o es imprecisa, o está desactualizada con input de hace 5 años, entonces de repente el resultado final podría ser un poco sesgado, no porque el estudio de ingeniería sea malo, sino porque de entrada los inputs no fueron precisos, ¿no? Entonces, la pregunta clave de esto era qué cosa era parámetros de valorización, y sobre todo cómo valorizábamos un modelo de bloques, ¿ya? Obviamente, cuando uno valoriza, ¿ya?, uno sabe que un valor es un margen de ganancia. Como en todo negocio, tú tienes un producto, tú lo compras y tú lo vendes, y tú tienes un margen de ganancia. Exactamente lo mismo pasa con un modelo de bloques y con un bloque mineralizado dentro del yacimiento. Un bloque mineralizado dentro del yacimiento tiene características como tonelaje, como leyes, costo de mina calculado, costo de proceso calculado y parámetros de comercialización. Pero netamente, a las finales, como en cualquier matemática de valorización en cualquier rubro, no solamente minería, sabes que valor es igual a ingresos menos costos, ¿no? Entonces, lo que yo necesito saber es cómo calcular estos ingresos y cómo calcular estos costos. La fórmula de ingresos es la fórmula que ya todos conocemos de memoria de la universidad, que vienen en todos los exámenes, que es tonelaje por ley de cabeza por recuperación por precio menos costo de venta. Entonces, un bloque in situ tiene tonelaje, que está acá, tiene leyes de cabeza, ¿no? Y la recuperación metalúrgica está en función a las leyes de cabeza, porque son fórmulas metalúrgicas. Entonces, implícitamente la recuperación metalúrgica también ya la tienes. El precio es del mercado y los costos de ventas son del mercado. Entonces, una vez que uno recibe un modelo de bloques, es muy sencillo calcular el ingreso, o también llamado revenue en inglés. Es muy sencillo calcular el revenue de todos los bloques. El tema está en calcular los costos y qué consideraciones vamos a tener en los costos de minado de cada bloque. Y básicamente la complejidad de los costos de minado para la optimización del PID, para determinar los conos, va a estar por si el bloque va a ser minado como mineral o por si el bloque va a ser minado como desmonte. Esa es la mayor disyuntiva, digamos, que tenemos en la valorización. ¿Por qué? Porque un bloque de mineral y un bloque de desmonte no cuestan lo mismo en ninguna parte. Una mina que tenga una optimización con un bloque de mineral y un bloque de desmonte que cuesten lo mismo, está sesgando costos, está omitiendo, y por ende está sesgando su resultado final. Intrínsecamente, los bloques de mineral son bloques que están en zonas sulfuradas, zonas de scar o zonas de hipógeno, pero con alto zinc y plomo. Zonas mineralizadas que elevan la densidad y la dureza. Entonces, de por sí, el costo de perforación, el costo de voladura para un bloque de mineral o para un frente de minado de mineral es distinto, es mayor, ¿ya? Pero más allá de todo, de perforación y voladura, o carguillo, porque de repente la cola es un poco más larga,
un bloque de mineral es generalmente más caro que un bloque de desmonte por la distancia de acarreo. O sea, de todas las operaciones unitarias que vimos hace un rato, las 4 primeras que vimos en los primeros slides, perforación, voladura, carguillo, transporte, ¿ya? De esas 4, el acarreo representa el 40 a 65% del costo total de minado. ¿Qué quiere decir? Que por gráfica de Pareto, si la aplicamos, el problema está en el acarreo, y si nosotros optimizamos el acarreo, estamos optimizando gran parte del costo minado, más de la mitad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, por decir, si tenemos un bloque en la mina, ¿no? Y no sabemos a dónde va a ir, el bloque tiene mineral, pero es un poco marginal, no sabemos si va a proceso, no sabemos si va al desmonte. Entonces, decimos que la chancadora, por ejemplo, está a 3 kilómetros, el stockpile está a 1.5 kilómetros, y el botadero también está a 1.5 kilómetros. O sea, enviarlo a proceso es más lejos. Y más lejos significa más horas de acarreo, pues, más consumo de diésel, más dólares por tonelada. Entonces, más dólares por tonelada de hauling, ¿ya? De acarreo, significa que el costo en dólar por tonelada de un bloque de mineral va a ser mayor. La perforación, la voladura puede, digamos, influir un 5%, o un 10% perforación, 5% voladura, y cargueo un 15%. Pero el acarreo es el que va a inclinar la balanza. La viceversa también se puede dar, de que la chancadora esté cerca y que el botadero esté un poco alejado. Como tenemos un botadero, por ejemplo, en Constancia, que está súper lejos, a 6 kilómetros desde la salida del Tajo. Pero son casos, digamos, específicos o especiales, que merecen un estudio muy detallado de cálculo en dólar por hora de las horas de acarreo de un plan determinado preliminar, ¿ya? Entonces, básicamente es eso. Básicamente es saber modelar los costos de mina y de minar mineral y los costos de minar desmonte. Y bueno, luego con la matemática, con un poco de floro para la optimización, tenemos que extendemos la fórmula de ingresos acá, extendemos la fórmula de costos acá, y tenemos un formulón que parece de libro, pero que al final no termina siendo más que ingresos menos costos, tan simple como lo hemos descrito en estos minutos, ¿no? Ahora, este es más o menos un overview. Tenemos revenue, que son ingresos, tenemos costos, que son costos, egresos, y tenemos un block value, que es como el profit, ¿no? Del bloque, y que los costos minado depende de las operaciones unitarias, proceso depende de lo que se hace en chancado, marina, flotación, y también administrativos, que puede estar incluido en los costos de procesamiento, si es que se quiere ver así, ¿no? Y en caso de los ingresos, tenemos ingresos porque se genera un concentrado terminado con un tonelaje, una ley de concentrado, gracias a la fórmula de recuperación metalúrgica y a la valorización, ¿no? Y tenemos también precios pagables, contratos comerciales, cuánto se va a penalizar los contaminantes, transporte, smelting, refining, etc., ¿no? Entonces, este es como el overview de la valorización de bloques. Ahora, el tema es, o sea, si ya nosotros sabemos de que la disyuntiva está en saber si el bloque se va a minar como mineral o se va a minar como desmonte, para saber qué costo aplicar. No, yo tengo un bloque y digo, no sé a dónde voy a enviar. ¿Lo envío a proceso o lo envío a botadero? ¿A dónde? Entonces, lo que necesito saber es, entonces es fácil, pues. Si yo sé que el bloque es de mineral, lo envío a proceso, y si es de monte, lo envío a botadero. Pero el tema es saber cuándo el bloque es de mineral y cuándo el bloque es de desmonte, ¿ya? Por ejemplo, acá en la imagen tenemos un modelo de bloques, 116 por 210 por 69 bloques. Esto lo multiplicas por 20, sale el metraje de la caja del modelo de bloques, seguramente. Pero más allá de todo el modelo en sí, cuando tú tienes un bloque de mineral y quieres saber a dónde lo envías, bueno, los bloques que son con leyes altísimas obviamente van a enviar al proceso, y los bloques que no tienen nada de mineralización obviamente lo vas a mandar al botadero, porque es tierra, pues es roca, no sirve de nada. Pero sin embargo, la disyuntiva está en los bloques que tienen mineral marginal. ¿Cómo así? Aquí nace el concepto de ley de corte, que ya muchos lo conocemos. Nosotros sabemos del libro que la ley de corte es la ley de cabeza sobre la cual un bloque puede pagar su minado, su procesamiento, etcétera, ¿no? Y no tiene un margen de ganancia mínimo, o el margen es cero. ¿Qué quiere decir?
Por ejemplo, nosotros tenemos acá, vamos a ver acá, tenemos un bloque y las asunciones o suposiciones, como se dice en español, que tenemos para el bloque es que su costo de minado es $1.80 si es que se va como mineral, pero es $1.50 solamente si es que se va como desmonte. Esto porque la chancadora está un poco más lejos. El procesamiento tenemos $5.30 y administrativo tenemos $1.70. En total tenemos que el costo total de minar un bloque de mineral es $8.80. Sin embargo, si el bloque lo minas como desmonte y solamente lo dejas en el botadero, solamente vas a pagar su minado, porque no lo vas a procesar, y tampoco vas a pagar gastos administrativos, porque esto depende netamente de las toneladas de molienda. Entonces, tenemos de que un bloque, si es procesado como mineral, tiene $8.80, pero si es procesado como desmonte, tiene $1.50 en negativo, obviamente porque esto es costo, ¿no? Entonces, acá nace el concepto de ley de corte, ¿no? Y el concepto de ley de corte es que la ley de corte es bastante dinámica y la ley de corte es bastante subjetiva, porque la ley de corte al final es un concepto con el cual tú puedes jugar. Depende de cómo tú lo veas, es como vas a tener que aplicar. Ahora, acá yo quiero argumentar 3 conceptos de ley de corte, y son los que están en esta tablita de acá. La ley de corte marginal, la ley de corte económica y la ley de corte operativa o de turno, ¿ya? La ley de corte económica, ni hablar, son lo que paga exactamente el proceso. Si yo tengo $8.80 de dólar tonelada de procesamiento, de minado más procesamiento más administrativo, entonces yo digo que un bloque que tiene ingresos de 8.80 va a pagar absolutamente todo su proceso y por lo tanto es mineral. Entonces esa es mi ley de corte económica, porque económicamente me está pagando esto. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar y decimos que nosotros tenemos un límite final del Tajo y estamos interrogando un bloque que está bien cercano a la superficie, entonces este bloque que está cercano a la superficie, si nos ponemos a pensar, la mina va a continuar y la vida va a continuar. Se mine ese bloque o no se mine. De hecho, el bloque va a tener que salir sí o sí. ¿Por qué? Porque al final vas a tener que llegar a tu objetivo final, que es el límite final del Tajo. Este bloque se va a minar sí o sí, por lo tanto su minado es un costo hundido. Cuando nosotros entendemos que el minado es un costo hundido, entonces nosotros podemos hacer en la tabla que este mining se desprecie y sea simplemente 0. Entonces decimos que procesamiento más administrativo, 5.3 más 1.7 te da $7 por tonelada como un cutoff marginal. Y es válido, y es absolutamente válido porque al final ese bloque lo vas a sacar sí o sí. Solamente vas a decidir a dónde lo vas a enviar. Entonces, es política de la empresa definir con qué tipo de ley de corte vamos nosotros a correr las reservas. Si es con una ley de corte marginal, si es con una ley de corte económica. Entonces, esos dos conceptos están bastante claros. Uno considera absolutamente todos los costos, que es la económica, y el segundo no considera los costos, no considera necesariamente todos los costos, sino que se sopla el costo de mina y solamente se queda con proceso y G&A, que es administrativos. Ahora nosotros tenemos una tercera ley de corte, que yo le he llamado operativa, puede ser ley de corte dinámica, ley de corte de turno, y se llama así porque es dinámica en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Volvemos a las fases, bueno, los conos que voy a decir que son fases. Y nuevamente volvemos a este bloque que estaba cercano a la superficie y lo comparamos con el Tajo, con el límite total. Entonces imaginamos que nosotros tenemos una fase, la cual es la fase en color magenta. Toda esta fase tiene frentes de minado. Y nosotros tenemos un bloque que está en el momento de ser decidido a dónde lo llevas. Si lo llevas a la planta, si lo llevas al stockpile, si lo llevas al desmonte. Pero ¿qué pasa? Que en estas fases de minado, nosotros podemos tener un frente mineral acá, un frente de mineral acá y un frente de mineral acá. Con este otro, con el primero que estábamos hablando, tenemos 4 frentes de mineral. En un determinado momento, ¿ya? Puede ser un día, puede ser una semana, un mes, un trimestre, un cuarto, un semestre o un año, en cualquier parte, pero en una unidad de tiempo específica, nosotros tenemos 4 frentes de mineral. Entonces, ahora imaginemos que de los 4 frentes de mineral, los otros 3 frentes tienen un revenue. Este tiene un revenue, por ejemplo, de $10 por tonelada. Pero los otros 3 frentes tienen un revenue de 30, de 25 y de $35 por tonelada. Y la chancadora primaria tiene una capacidad, porque tiene horas disponibles para chancar en el día. Solamente existen 24 horas en el día. Y tenemos una disponibilidad de 90%, por ejemplo. Y una utilización de 90% también. Entonces, a las finales no se puede decir un número aleatorio, 16 horas que solamente está operando. Y de esas 16 horas, si nosotros nos alcanza para enviar 3 bloques y ya no 4 bloques. Entonces, de los 4 bloques, nosotros tenemos que decidir por 3.
y decidimos por los frentes de minado que tienen obviamente más alta ley y más alto valor, o sea, te va a dar más plata cada uno de estos otros 3 bloques, porque son de $30 tonelada, $25 tonelada y $35 por tonelada. Entonces, ¿qué pasó con este bloque? Este bloque, a pesar de que era económico porque tenía $10 por tonelada, a pesar que pagaba absolutamente todos sus costos, no fue enviado a proceso. ¿Por qué? Porque el momento en el cual se decidió su destino fue desfavorable para el bloque. A eso le llamo ley de corte, y todo el mundo le llama ley de corte dinámica. ¿Por qué? Porque dado que tienes varios frentes de mineral, tú puedes subir la ley de corte, tú puedes ser más selectivo y decir, oye, ¿sabes qué? Yo ya no quiero a $8.80 que sea mi ley de corte, porque a $8.80 tengo un montón de bloques que califican por sobre $8.80. Yo voy a elevar mi ley de corte a $11 por tonelada, porque con $11 por tonelada solamente los que son mayores a 11 ya están suficientes para colmar las horas requeridas de chancado para procesamiento. Entonces, siendo más selectivo, un bloque, a pesar de que tenga un revenue mayor al cutoff económico, podría no ser enviado a proceso. Entonces, con esos 3 argumentos de leyes de corte, marginal, económica y operativa, o dinámica, o lo que sea, nosotros podemos hacer un ejemplo en el cual tenemos 4 bloques, uno de 12, uno de 10, uno de 8 y uno de 6, y según el cutoff de momento que se le aplique, se va a decidir el destino final. Entonces, por decir un bloque de 12, si el cutoff operativo es de 11, ni hablar, siempre se va a ir a proceso. Pero si es de 10, en el cutoff operativo se va a ir al stockpile. Ya no va a ir a proceso. Solamente va a proceso cuando está en económico y marginal. En el caso del bloque de $8 por tonelada, es un bloque bastante marginal, que no paga su costo total de minado, pero sin embargo puede entrar como un costo marginal. Pero un bloque de 8 que está por debajo de la ley de corte económica nunca va a ir directamente a proceso, sino que se va a un stockpile. Y va a servir de blending para reducir contaminantes de otro bloque que tenga más alta ley. Y sin embargo, un bloque 4 que tenga un ingreso de $6 por tonelada menor al marginal, siempre va a ser desmonte. Existen otros cálculos que también te dicen de que un bloque puede ser desmonte, pero puede ser enviado a proceso porque es más barato enviarlo a proceso que enviarlo a desmonte, pero eso es muy matemático y en la operación es muy difícil que pase. ¿Ya? Ahora, de toda esta cuestión de los costos y de toda esta cuestión de las leyes de corte, ahora la cuestión es ahora ya sé cómo funcionan los costos de mina, ya sé cómo son las leyes de corte, ya sé cuál elegir, si yo me voy a ir por la marginal porque me parece que el proyecto lo aguanta, yo me voy a ir por la económica porque me parece que el yacimiento tiene una ley alta y no necesito ir a recolectar fases marginales. Pero ahora que ya sabemos todo esto, la pregunta es, ¿cómo llevamos este entendimiento de lo que hemos explicado a los conos? Porque al final lo que a mí me interesa es tener el valor en los bloques. Entonces, básicamente es una formulación matemática un poco complejo, ¿ya? Que explica acá lo que ya les he venido hablando de las horas dentro del Tajo, las horas fuera del Tajo. Si el destino es lejos de la zona de salida del Tajo, las horas serán un poco más altas de la zona Sexpit, y etcétera, ¿no? Pero ahora, el tema va cuando tú tienes un proyecto desde cero, cuando no tienes data, cuando es un proyecto en perfectibilidad. Solamente tienes tipo benchmarks, que son referencias de otras minas, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculas los costos de minado si el costo de acarreo es desconocido? Si solamente tienes assumptions, o sea, asunciones, consideraciones, lo que sea, de 1.80 y 1.50 de mineral y desmonte. Entonces, la solución es hacer una formulación matemática de tal manera de que, imaginemos que nosotros tenemos un bloque en este punto con el que estoy señalando con el mouse, y esta elipse que vemos acá, esta curva, es lo que va a recorrer un camión que va a salir desde el fondo del Tajo, desde un frente de mineral, va a recorrer estas rampas y va a llegar hacia hacia la chancadora, por ejemplo, ¿ya? Para un bloque de mineral. Entonces, obviamente, este bloque que está bien abajo está recorriendo mucho más horas de acarreo que un bloque que de repente esté mucho más cercano a la superficie. Por lo tanto,
aplicarle el mismo costo de minado a un bloque que está abajo y a un bloque que está arriba es absolutamente sesgado y no tiene sentido. Lo que tenemos que hacer es hacer un modelamiento matemático lineal, nada complejo, de tal manera de decir, oye, ¿sabes qué? Si este bloque está un número de bancos determinado hacia abajo, entonces necesita ser más caro, pues. Porque si lo saco cerquita a la salida, me da cercano a 1.50 como costo de minado. Pero si lo saco de abajo, no me va a costar 1.50, me va a costar $2, $2.20. Entonces lo que tenemos que hacer es primero disgregar a este 1.50. Este 1.50 tiene un costo base, ¿ya? Que podría ser en este caso 1.30 y un costo diferencial según su profundidad. Por ejemplo, un bloque que está cerca a la zona de mineral, a la zona de la topografía, está tan cerca que solamente se le aplica $0.20 por tonelada por ese recorrido que hace tan corto. Entonces, a su costo de mina, $1.30 te da el $1.50 que tenías como input para un costo de minado por defecto. De igual manera, nosotros tenemos acá que podemos hallar nosotros una relación entre la división de 1.50 entre 1.30. ¿Por qué? Porque es como que, yo solamente me bajé un banco, me bajé 2 bancos, y solamente evolucionó mi costo un 15%. Pero si yo en vez de bajar 2 bancos hubiese bajado 20 bancos, mi costo ya no se hubiese evolucionado en 15%, sino de repente en 80%. Entonces, de esta forma, con este MCAF, que es Mining Cost Adjustment Factor, nosotros podemos predecir solamente, no calcular, sino predecir cuánto va a valer un bloque a medida que va profundizando más. De igual manera, dado que teníamos el concepto de que un bloque de mineral y un bloque de desmonte no cuestan lo mismo. Por ejemplo, acá en el ejemplo, un bloque de mineral cuesta $1.80 y un bloque de desmonte cuesta $1.50. La diferencia es $0.30 por tonelada. Esos $0.30 por tonelada, en el momento, o sea, acá vimos que era muy complejo decidirlo, que siempre iba a depender de la dinámica en el tiempo. O sea, que en el momento se iba a decidir si iba a 1000 o si iba a stock o si iba a desmonte. Entonces, ¿cómo formular matemáticamente que es 1.80 y ya no 1.50? La única forma es agregarle esta diferencia de $0.30 por tonelada al costo de procesamiento. Entonces, si nosotros tenemos un procesamiento de 5.30, ahora por esta diferencia de mineral menos desmonte, ahora nosotros vamos a decirle al algoritmo de optimización que va a ser $5.60. ¿Eso qué quiere decir? Que $5.60 entre $5.30 te da un factor de 5% más. ¿Qué quiere decir? Que un bloque que está cercano no solamente va a tener un ajuste en el costo de minado, sino también en el costo de minado por ser mineral, que matemáticamente se le aplica al procesamiento. Esto de repente es un poco complejo, pero en realidad es muy sencillo si es que lo ponen en práctica, ¿ya? Pero lo único que quiere decir es que a medida que va profundizando la mina, los costos de minado se incrementan porque obviamente el camino tiene que recorrer más para llegar arriba y son más combustible, más depreciación de equipo, más horas utilizadas, etc. Para el mismo tonelaje son más horas. Entonces, al final esto termina en un factor de ajuste, tanto para minado como para procesamiento, entre comillas, y este modelamiento numérico se le va a aplicar a todo el modelo de bloques. De tal manera que cuando yo corra un algoritmo de optimización y diga, ¿sabes qué? Yo voy a calcular este cono que está en color azul. Yo no le puedo decir a este cono que está azul que estos bloques valen $1.50 como costo de minado. No puedo decir que tienen el mismo costo de minado que tienen este de acá. Estos bloques de acá pueden valer $2, $2.20 o $2.30, dependiendo de cuántos bancos estén por debajo de la superficie, gracias al modelamiento numérico que hice en el MCAF y en el PCAF. Entonces, de esta forma, nosotros podemos hacer un bosquejo de algo cercano a todos los costos de minado. Y ya sabíamos que los ingresos eran bastante simples, una fórmula lineal, y que los costos eran un poco complejos, pero este modelamiento que parece complejo se puede hacer simple si es que entendemos este concepto de ajuste de costos. Y bueno, una vez que tenemos los costos definidos por bloque y los ingresos definidos por bloque,
es fácil entonces decir que por cada bloque tenemos ingresos menos costos, tenemos un valor final. O sea, cada bloquecito tiene un valor en dólares por tonelada. O sea, este bloque, por decir, tuvo ingresos de 15 y costó 8.8, entonces 6.2 dólares por tonelada vale si es que yo extraigo este bloque. Y va como 6 dólares tonelada, 6.2 dólares por tonelada va como caja, como plata final. Obviamente pues a un nivel estratégico y high level. ¿No? Obviamente las valorizaciones son mucho más complejas. Pero ya tenemos, digamos, un bosquejo bastante cercano para correr las envolventes económicas. Y las envolventes económicas no es más que ir corriendo algoritmos matemáticos cono por cono para ver si de repente yo agarro un cono por esta zona y lo cierro acá, voy a tener un conjunto de valores que de repente me dan 50 dólares tonelada, pero si yo agarro el cono desde el punto 7 y lo llevo hasta el punto 12, ahora me da 54. Entonces, 54 mayor a 50, por lo tanto, mi primera fase va por acá y ya no va por la izquierda. Esos algoritmos matemáticos son corridos en software. Y lo que te puede dar son los conos o las envolventes ya determinadas. Ahora, todo este ejercicio de conos, a la final, ¿para qué sirve? Sirve para delimitar qué fases vamos a sacar primero. ¿Cómo yo corro un cono? ¿Cómo este cono me da, sale antes que cómo el magenta sale antes que el azul? ¿Cómo el azul sale antes que el verde? Eso es muy sencillo. Por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos un precio del cobre de 3 dólares por libra. Entonces decimos que si el precio no fuera 3 dólares, si el precio fuera 0.6 dólares, incluso si el precio fuera 6 dólares por libra, este cono sale, el magenta. Pero los otros conos ya no salen. Solamente sale el magenta porque bastaría con que el precio del cobre sea 0.6 dólares por tonelada y esto ya es económicamente explotable. Pero el precio no es 6 dólares por libra. Perdón, no es 0.6, sino es 3 dólares por libra. Entonces, el valor en dólares de esta fase es muy alto. Ahora, así como, ¿por qué yo supuse 0.6 dólares por libra? Porque le apliqué un factor multiplicador al precio. Hice simplemente el ejercicio de que al precio lo castigaba por un factor multiplicador de 0.2 para ver quiénes flotaban a ese precio tan bajo. Y a ese precio tan bajo flotó este cono. Entonces este cono es mi primera fase. Ahora voy relajando este factor multiplicador, ya no es 0.2, sino 0.6 o 0.4. Por ejemplo, a 0.4 me da este azul, a 0.6 me da este verde y a 0.9 me da el rojo. ¿Qué quiere decir? Que esta es mi fase 1, mi fase 2, mi fase 3 y mi fase 4. Y esta sensibilidad nos permite definir no solamente el orden de conos, sino que vamos a delimitar por dónde vamos a diseñar las fases de minado. Y es así de sencillo. Una vez tenemos los set de conos, ya prácticamente tenemos un bosquejo de las fases bastante cercano. ¿Ya? Obviamente, pues, ¿por qué no 0.2? ¿Por qué 0.6? ¿Por qué no 0.22 o 0.58? Eso ya lo decide el ingeniero de turno, ¿no? con su expertise. Y también viendo la morfología del tajo, viendo las zonas operativas, los anchos. Es un trabajo de mucha observación. Pero ya bueno, luego que tenemos los conos, ahora lo que hay que hacer es, ya, yo tengo los conos formados, pero ahora lo que yo quiero hacer es construir una gráfica de pit by pit. Y esa gráfica de pit by pit, para los que no la conocen, es una gráfica tan sencilla que te dice que la línea azul y la línea roja, bueno, cualquiera de estas dos líneas, es una línea que representa los millones, acá no es tonelaje, bueno, tonelajes acá, los millones de dólares en valor presente neto que representa la mina en función a qué cono estamos evaluando. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo me pongo en el cono rojo es 0.9 de revenue factor. 0.9 de revenue factor de repente es el pit número 35. El pit número 35 tiene 420 millones de toneladas de mineral y tiene 380 millones de toneladas de desmonte, por ejemplo. Esta barrita me dice que tiene un valor en PV de 2.250 millones de dólares. Ahora, pero eso es llegando hasta este cono. Pero si yo solamente me quedara en el cono rosado, de repente yo me quedaría en el cono número 15 y mi valor presente neto sería de 1.775 millones de dólares. Entonces, ¿qué quiere decir?
que acá en realidad nosotros estamos ploteando 1, 2, 3, 4 o 5 conos, si es que consideramos el amarillo. Estamos explotando solamente 4 conos, pero en realidad la optimización de pit no te genera 4 conos, te genera infinitos conos. O sea, 100 pits, 101 bits más o menos tiene para generar. Y estos están acá. Bueno, acá se han generado 60 bits. Cada uno de estos bits se le calcula un valor presente neto. Y con este valor presente neto se construye una gráfica. Entonces yo te voy diciendo de que a medida que va creciendo el tajo, el valor del proyecto empieza a crecer también. Pero llega un punto en el cual el valor del proyecto llega a su punto máximo y no importa si sigues creciendo el tajo a niveles más grandes, el valor presente neto no evoluciona. Entonces, prácticamente cualquiera de estos puntos de máximo valor podría ser mi pit final. Depende de mí, el que yo elija. Pero ahora, ¿cómo yo sé que este valor presente neto, cómo yo sé que es un valor presente neto si yo no he hecho un plan de minado? Es la gran pregunta. O sea, ¿cómo yo puedo considerar el valor del dinero en el tiempo si es que estos son solamente conos? O es que Widel hizo, o Simsked, Directblow Scheduling, o el software que quieran, o Vulkan, hizo un plan de minado ficticio, ¿no? Esa es como la pregunta. ¿Ya? Y la respuesta es sí, porque en realidad, una vez que tú tienes los conos, por decir acá tengo 4 conos, y estos 4 conos representan 4 fases. Entonces, una vez que nosotros tenemos 4 fases, ¿ya? Es muy fácil decir, ya, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, y esta fase 1 lo voy a explotar banco por banco. Y llego al banco final de esta fase y empiezo a desbrozar fase 2. Puede que sea el banco por banco de la zona azul, o banco por banco acá en stripeo de la zona azul, zona de desbroce. Entonces yo me consumo fase 1, hago stripping de fase 2, luego me consumo fase 2 y hago stripping de fase 3. Entonces, para Widel, como Widel o como Simsked o como el software que quieran, ya tienen los conos y ya tiene los bloques, porque tiene obviamente todo el modelo de bloques en su base de datos. Es fácil también crear un algoritmo de plan de minado, una secuencia de minado así bien estratégica. Y con esa secuencia de minado hacer un NPV, de acuerdo a cuál va a ser tu bit final. Si tu bit final es el magenta, solamente te vas a construir banco por banco hasta el magenta, pues. Pero si vas al azul, te construye un plan de minado primero con el magenta y luego con el azul. Si se vas hasta el verde, los 3, y si te vas hasta el rojo, los 4. De tal manera que es posible generar esta gráfica de NPV. Ahora, para yo tener un plan de minado, cuando yo hablo de un plan de minado, obviamente yo sé ya que el plan de minado tiene una cantidad de tonelaje minada por periodo. Entonces yo le pregunto al ingeniero, pero ¿cuánto estás minando? ¿Cuánto estás enviando a planta por año? ¿Cuánto estás enviando a planta de procesamiento? ¿Estás enviando 50 millones, 30 millones, 20 millones? ¿Y cuánto estás moviendo? O sea, ¿cuánto estás desbrozando? ¿Cuánto estás minando de mineral y cuánto estás minando de desmonte por año? Yo no lo sé, no sé qué cosa está tomando el ingeniero de turno. Puede estar tomando un valor sesgado, por decir, yo por mi expertise puedo decir de que este proyecto tiene como que cara de que 40 millones de toneladas a proceso, ¿no? Porque yo tengo, digamos, cierta experiencia y confío en mi experiencia y digo, ya, 40 millones y con eso corro el plan y me va a salir un resultado. Pero el tema es, ¿quién sabe, quién te dice si es que esos 40 millones es el punto óptimo? O sea, depende de tu ratio de procesamiento, ¿ya? O también llamado throughput, o también llamado capacidad de planta, o también llamado production rate target. Depende de tu capacidad de planta, depende de cuánto tú estés enviando a procesamiento, es que te va a salir el resultado. Y no solamente depende del ratio de procesamiento, sino también depende de la ley de corte de turno. Porque aquí hemos aprendido que tenemos una ley de corte, que tenemos una ley de corte marginal, una ley de corte económica y una ley de corte operativa. La operativa es netamente del plan de minado, pero entre la marginal y económica, ¿cuál escoges? Y es más, tú puedes incluso no escoger ninguna de las dos y realmente elevar la ley de corte hasta una ley de corte operativa, solo como un ejercicio, a ver qué tal te responde el tajo. Entonces, tú tienes en un eje la capacidad de planta, cuánto envías a planta por año, que es en este eje, digamos, llamarle X o Y, y este eje X, que es el del cutoff, que es el de la ley de corte. Entonces, yo digo, yo puedo elevar
el minado, el enviado a proceso por año. Le puedo decir que envío a planta 20 millones, 30 millones, 40 millones, 50, 60 y 70 millones. Es una escala así, aleatoria. Y acá el cutoff, que yo sé que mi cutoff marginal es de $7 por tonelada y mi cutoff económico es de 8. Entonces yo voy a hacer el ejercicio de correr a $7, $8, $9, $10, $11, $12 y $13. Entonces me está generando un gráfico de doble entrada de dos inputs, o bueno, dos combinaciones de inputs. La combinación de input del ratio de procesamiento y la combinación de input de la ley de corte, que ya no se va a llamar económica ni marginal, porque económica y marginal fueron estos dos primeros puntos, sino se va a llamar una ley de corte operativa o estratégica, que lo que va a hacer es, va a buscar el mayor valor de la mina. Entonces, tú corres a distintos ratios de producción y tú corres a distintos cutoff, y lo que te va a generar en un eje Z es el valor presente neto del escenario que estás suponiendo. Por ejemplo, 7, 8, 9, $10 por tonelada de cutoff y 20, 30, 40, 50. 50 millones de toneladas por año de ratio de producción, de envío a chancadora. Entonces, a 10, vamos a poner a 11. A $11 por tonelada, claro, porque 11 es el que yo puse en el ejemplo, ¿no? A $11 por tonelada de cutoff y a 50 millones de ratio de procesamiento, nosotros tenemos un NPV altísimo y de todos los escenarios es el ganador. Ahora, esta gráfica podría ser muy engorrosa si es que nosotros la generamos como plan de minado, así, todo muy operativo, con diseño de fases, etcétera, ¿no? Pero a este nivel, en donde tú estás determinando primero el cutoff operativo o estratégico y segundo el ratio de producción, a este nivel no importa si tienes fases o tienes conos, porque lo importante es la diferencia de NPV que tú vas a generar entre un escenario y otro. Porque de repente acá tú tienes 2.200 millones de dólares de NPV y acá tienes 1.400 millones de dólares de NPV. Pero ya no lo corres con conos, sino lo corres con fases. Y haces todas tus zonas operativas y haces tu plan de minado con tu diagrama de serrucho, tu exposición de mineral, tu cálculo de camiones, todo bacán. Y al final, este punto de 1.400 millones de dólares ya no es 1.400, sino es 1.500. Entonces, ¿de qué te sirve correr un plan que está muy lejos del óptimo? Entonces, es relevante y a veces muchas personas no lo entendemos a priori. Es relevante saber cuándo hacer nivel de detalle de un plan de minado y cuándo no, ¿no? Si tú no has decidido, si tú solamente tienes una corazonada de que el envío a chancadora es 40 millones, pero en realidad es 50 millones, si tú con esa corazonada haces todo un plan de minado, estás perdiendo tiempo. Porque al final va a venir alguien que va a hacer este estudio y te va a decir, oye, pero debiste correr a 50 millones de toneladas anuales de envío a planta. Y prácticamente todo el trabajo que hiciste no va a ser útil. Entonces, es relevante entender que no existe un nivel de precisión bueno y malo. Existe el nivel de precisión alto y el nivel de precisión bajo. Y ambos son acertados. El nivel de precisión bajo depende de qué cosa quieras hallar. El nivel de precisión bajo son para evaluaciones rápidas, en la cual tú quieres hacer un bosquejo de factores relevantes de la operación, como la capacidad de planta, por ejemplo. O el cutoff operativo, que va a ser tu nuevo cutoff económico para correr reservas, ¿no? Y bueno, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Ya? Bueno, entonces, más o menos con esto, ya no solamente tenemos una gráfica de pit by pit, sino que ya más o menos tenemos hasta dónde va a llegar nuestro diseño final y cuáles van a ser nuestras fases de minado, viendo la morfología, el empalme entre fases, la forma de las fases, si son medialunas, concéntricas, su minado, su sinking rate, su stripping por fase, etc. Entonces, ya más o menos tenemos un bosquejo de set de fases y ahora lo que nos toca hacer es diseñar. Es decir, ya convertir los conos a un set de fases de minado. Ya, bueno, más o menos quiero eso. No quiero extender. No, ya son las 7.
vamos a correr un poquito porque me estoy demorando un poco ya. En la fase de minado, ya, acá lo relevante es, perdón, ya, acá lo relevante es saber o entender a nivel de ingeniería que cada una de las fases de minado, y nosotros tenemos que verlo así, o bueno, al menos los que se van a dedicar a planeamiento a largo plazo tienen que estar mentalizados en que cada fase de minado es una unidad de negocio, y tienen que verlo así. Y como toda compañía que tiene sus unidades de negocio, por ejemplo, una compañía minera que tiene 4 minas en 4 países distintos, cada mina es una unidad de negocio. Y cada unidad de negocio necesita optimizar su valor presente neto. O sea, siempre pensando en plata. Cada una de las fases de minado es plata, es una unidad de negocio que necesita ser optimizada. ¿Ya? Entonces, optimizar una fase de minado al diseñar implica, bueno, mucho expertise, mucha creatividad, ¿ya? Que, bueno, se va adquiriendo a lo largo del tiempo, pero con conceptos bastante puntuales, ¿ya? Existen diseños que te permiten reducir ciertas zonas ciertas zonas de desmonte. Existen estrategias como aplicar banco doble o empalmar fases o de repente cambiar la metodología de profundización de la fase que te permite o maximizar el valor presente neto de la fase o darle mayor operatividad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen, esta lo saqué del libro de Hastrolet, del Mind Planning and Design. Y es bien didáctico, o sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá tenemos 7 fases, ¿no? Y acá vemos los parámetros, bueno, parámetro de diseño, vamos a tocarlo acá seguro. Pero acá es bien fácil ver como que tenemos parámetros de diseño como el ancho de minado, y bueno, otro parámetro podría ser el ancho de la rampa, ¿ya? Y sobre todo, el tener presente de que cada fase tiene un tonelaje de mineral, tiene un tonelaje de desmonte, y por lo tanto ese tonelaje de mineral tiene leyes promedio. Y como sabemos que las leyes promedio pueden calcular una recuperación X y tenemos el precio también, ya sabemos cuánto de ingreso tenemos por esa fase, ¿no? Y a un high level de costo de mina puedes calcular un cash flow por fase, y con eso puedes hallar un ranking por fases. Entonces tú dices que la primera fase, por decir fase 1, tiene que tener sí o sí un valor más alto que la fase 2. Y la fase 2 más alto que la fase 3, más alto que la 4, que la 5, que la 6 y que la 7. Ya. Y bueno, hay otro concepto es que pueden ser dependientes o interdependientes. ¿Ya? Depende de la morfología nuevamente de la mina en ese periodo. ¿Ya? Ahora, para entender, ya digamos que acá tenemos las fases de mineral. Vamos a ver la fase con letra C, que tiene APR igual a 3.2. ¿Ya? Es el ratio de ganancia, el profit. Entonces, en esta fase C, ¿ya? Vamos a hacer un zoom in a esta franjita. Y en este zoom in estamos viendo, digamos, la mineralización cortada dentro de la fase. Eso es una fase de media luna que está bajando banco por banco, ¿no? Digamos que acá hay una zona de operación, ¿no? Es un frente de minado de la fase anterior, y acá está empezándose a desbrozar la zona de esta fase 3, vamos a llamarla así. Entonces, dentro del material contenido en esta fase, tenemos un terreno agreste, tenemos una zona de desmonte con ciertos puntuales de mineral, y tenemos una zona de mineral, bueno, mejor llamada una zona mineralizada, que en su mayoría es mineral, pero que también contiene desmonte. ¿No? Entonces, esto es bien didáctico porque vamos a ver de que según la etapa en la cual está minándose la fase, va a ser casi por defecto definir su destino. Por ejemplo, en esta zona de terreno agreste, ¿no? Que es la zona, llámese pionera porque es como que las primeras toneladas de la fase, ¿no? Obviamente las primeras toneladas de fase donde no hay nada porque el mineral no está aflorando, bueno, el mineral está abajo, esto va a ir al botadero y luego entras a una zona de desmonte. Y en esta zona de desmonte lo vas a sacar con camiones, primero dentro del tajo con las rampas, por eso se le llama in-pit, luego ex-pit y luego lo mandas a botadero. Esta es la zona de desmonte. Incluso el mineral,
como está acá en puntuales, van a haber un montón de puntuales de mineral que se están diluido entre tantas zonas entre tantas toneladas de desmonte, que igual va a terminar yéndose al botadero, con un generador de aguas ácidas y etcétera. Pero se va al botadero. Pero cuando ya entras a la zona mineralizada, que son estas líneas punteadas hacia abajo, sale este mensaje. Ya, cuando entras a estas zonas mineralizadas, en estas zonas mineralizadas sí vas a tener que delimitar, ya sea con polígonos o con sólidos de mineral, tanto el desmonte como el mineral. El desmonte, obviamente, el botadero, y el mineral, la chancadora o stock, depende de la ley de corte de turno. Ahora, entender más o menos cómo es el interior de la fase te permite ver gráficamente que el stripping de una fase puede ser determinante para el orden en el cual va a ser extraída. Es decir, yo acá puedo tener una fase, como por decir esta fase que le llamé 7 hace un rato, que tiene en el fondo una alta ley de cobre de cabeza, por ejemplo 0.8% de cobre. Es altísimo. Si consideramos que la ley promedio del Tajo es, por ejemplo, 0.5 y solo esta fase tiene 0.8, tú te preguntas, pero entonces, ¿por qué no la saca primero? Pero el tema es que el mineral está tan profundo y es tan bajo esa cantidad que existe bastantes toneladas de desmonte que hay que sacar, que no solamente desbalancean los dólares totales de la fase, sino que además es muy complicado sacarlo año por año, porque vas a tener que desbrozar más de 2 años o 3 años completamente de puro desmonte para llegar a la zona mineral, y eso no es operativo, porque tienes una disponibilidad de palas que tienes que cuidar para desbrozar y abrir frentes de minado. Entonces, es muy importante el factor del stripping ratio. El stripping ratio es la división entre desmonte y mineral. Obviamente una fase con menor stripping ratio te da frentes de minado de ore exposure más rápido. ¿Por qué más rápido? Porque como tiene menos stripping, el mineral está más arriba, pues. Entonces es más rápido llegar banco por banco a la zona mineralizada, y cuando tú llegas a una zona mineralizada es un frente de minado de mineral, que ya está disponible para ser enviado o no enviado a chancadora en su momento. O sea, ya le dejas al plan de minado o al que está haciendo el plan de minado, ya le dejas escoger en ese periodo si enviar o no enviar. Pero en consecuencia, una fase con mayor stripping, ¿ya? O sea, que tiene mucho desmonte acá en esta zona, o incluso esta, que tiene bastante desmonte en esta zona, tarda bastante en ser desbrozada, y lo que decía, ¿no? Reta al life of mine, al plan de vida de mina, ¿ya? Lo reta en términos de exposición de mineral, porque vas a tener que, de repente son, por decir, 8 bancos acá, 8 bancos acá, 8 bancos por año de sinking rate. Entonces, en esos 8 bancos tienes 2 años de puro desmonte. Y es bien complicado meter 2 años de una fase, 2 años de puro desmonte, 8 bancos por año en un plan. Bueno, depende del yacimiento, pero no es muy usual. Por eso que estas fases, a pesar de que tengan un alto contenido de ley de cabeza, una alta ley de cabeza en el fondo, terminan siendo desfavorables por su alto stripping. Entonces, generalmente, así como comentario adicional, podría yo tomar ya no 7 fases, sino 6 fases, y como acá tengo una zona mineralizada y acá tengo puro desmonte, podría empezar a hacer una subterránea para sacar el mineral del fondo. Y en general, los yacimientos en Perú son así, o sea, la tendencia a hacer el underground para una mina de tajo abierto de talla mundial y de movimiento masivo, es un patrón que se está dando en casi todas las unidades mineras. Eso se repite. Generalmente el yacimiento tiene una forma hacia abajo, ¿no? Puede ser un scar, hipógeno, lo que sea, pero siempre se va hacia abajo. Es como una columna. Entonces, cada vez que vas abriendo una fase más grande o una fase más grande, ya te da un stripping demasiado alto, porque ya estás yendo a zonas donde es pura roca, ya no hay nada. Entonces, generalmente es mejor delimitar una fase de minado pequeña, con pit final, y luego hacer estudios subterráneos si es que el mineral lo amerita y la política de la empresa lo amerita. ¿Ya? Pero bueno, eso es con respecto a la profundización de las fases. ¿Ya? Y bueno, una vez que ya más o menos las tienes delimitadas, empiezas a diseñar. Obviamente tienes un ancho de fase a considerar, ancho de rampa, los ángulos de cara de banco, los ángulos de la berma, los ángulos interrampa. Esto por sector geotécnico. Uno tiene un modelo de sectores geotécnicos
Así como tiene un modelo de bloques, cada bloque tiene un código de sector geotécnico, así que cada bloque profundiza con una determinada cara de banco y con una determinada berma. Esto permite al diseño ser más pegado en ciertas zonas y más conservador en otras. Obviamente las zonas que están un poco más echadas son más conservadoras, y las zonas en las que se puede parar el tajo son zonas más competentes, ¿no? Los anchos de desacople, que son descansos, a veces cuando no pasa una rampa entre más de 8 bancos en una pared, hay que dejar un descanso por estricta determinación geotécnica, ¿ya? Y bueno, el empalme con las fases colindantes. Acá hay un ejemplo de un rediseño de fase en el cual se optimizaron los costos y se determinó que esta pared no corría, entonces el diseño fue ajustado del PIT 21 hacia el PIT 19, o sea, de Revenue Factor 60 a 0.56. Entonces, cuando se hacía el PIT operativo teníamos dos efectos. Y bueno, se puede cubicar, pero es mejor verlo solamente gráficamente que cubicarlo, porque los números no te dan ningún mensaje. Verlo en forma de que existen paredes de mineral no recuperado, porque encima de esto había mucho desmonte y el optimizador lo botó, lo pasó para la siguiente fase. Y también habían partes que no eran parte del cono, no eran parte del optimizador, pero dado que la rampa tenía que entrar por esta zona, por seguramente condiciones operativas, tuvo que jalarse esta pared sí o sí. Entonces, a las finales, el mensaje de todo esto es que cada vez que uno recibe los parámetros de diseño, dado que no los puede relajar, porque son parámetros que definen la estabilidad del tajo, dado que no los puede parar, no los puede relajar, perdón, existen siempre estas zonas que hay que minimizarlas, zonas donde no recuperas todo el mineral y zonas donde sacas más desmonte del que debiste sacar en teoría. Entonces esto es todo el diseño de fases es todo un reto que demanda bastante creatividad y etcétera. Y bueno, después de que terminas de diseñar, haces un ranking de fases, más o menos cuánto mineral y cuánto desmonte, y una curva de tonelaje ley para ver cuánto de tonelaje de alta ley tiene la fase, ¿no? Por decir acá 0.4% de cobre, todavía te quedan ciertos millones de toneladas, ¿no? Entonces, una curva de tonelaje ley por fase es un indicador interesante también, pero solamente cualitativo. Ya. Y al final, terminas de diseñar todas las fases y lo que te queda es un diseño de PIT final. Este es un diseño X con sus secciones. Pero para el límite final del tajo, muchos consideran que terminas de diseñar la fase final y esa fase final es tu declaración de reservas. Lo que decía hace un momento, pero no necesariamente es así. Porque la declaración de reservas tiene o sea, conceptualmente tiene que ser probado con un plan de vida de mina. Entonces, en el ejemplo que le puse al inicio, teníamos 400 millones de toneladas de todo el diseño, por ejemplo, nada más, pero solamente 380 pasaban a ser reservas, porque probablemente 20 se quedaban como marginales por el tema del concepto de cutoff, ¿no? Y ahora, lo único que tienes que hacer con la fase final es diseñarla bien y obedecer los parámetros geotécnicos para que quede ok. Pero en realidad, en donde está tu real valor es en las primeras fases de minado, no hay que olvidarlo nunca, sobre todo en esta parte donde explicaba que a $0.6 por tonelada, aún así la fase flotaba. Ese es el concepto por el cual las primeras fases tienen un valor muchísimo más alto que las últimas fases. Y además que como se van a explotar primero en el tiempo, como el valor de dinero en el tiempo es variable, entonces el dinero hoy vale más que el dinero futuro, ¿no? Por lo tanto, una fase inicial siempre va a valer mucho más que su siguiente fase. Y así en consecuencia. Ya. Y bueno, luego ya pasando a la última etapa de la elaboración del plan de vida de mina, del Life of Mine, o del secuenciamiento de minado, o el scheduling, tiene muchos nombres. Acá, bueno, más o menos he enumerado un par de objetivos generales y específicos. Obviamente el objetivo general del plan de la vida de mina es generar plata para la compañía, y como objetivos específicos y colindantes tenemos identificar riesgos, oportunidades, contar un support para que las inversiones para la mina sean aprobadas, ¿no? Tener un plan de negocios estructurado y sobre todo que el plan sea robusto para que pueda ser declarado como reservas.
¿no? Lo que les comentaba. Acá hay un diagrama de más o menos cómo es una operación minera típica. Tenemos el Tajo, eso es una foto de un periodo cualquiera, en el cual tenemos, bueno, se tienen más de 2 fases, ¿no? Pero en esta sección se tienen 2 fases nada más. Una fase que es este trapezoide, trapecio, no sé cómo se llama, de mineral, y este trapecio o trapezoide de desmonte, paralelogramos. Entonces, acá tenemos una zona de mineral y acá tenemos una zona de desmonte. Y en esta zona mineral, esto se va por la salida del Tajo, ya, o bueno, puede salir por esa salida, puede salir por esa salida, y se va a la chancadora o se va al stock, y del stock se va a la chancadora. Y del desmonte sale por para un haul road, cualquier vía, se va a la salida del Tajo. Todo este tramo 1 son horas IMPIT, o sea, son horas que recorre dentro del Tajo. Y todo este tramo 3 son horas EXPIT, son horas que recorren fuera del Tajo. Sale, a partir del punto de la salida del Tajo, se va hacia el botadero a descargar. Entonces es muy sencillo, como ustedes ven, con este gráfico, determinar cuáles son el modelamiento de las rutas de acarreo. Es bien fácil, de verdad. Que el mineral o se va a proceso de planta o se va a lixiviación, depende de la mina. O se va a las pilas de almacenamiento, o se va a pilas de ore sorting, o lo que sea, pero siempre tiene un destino destinado, valga la redundancia, para mineral, ¿no? Con un triángulo, con un cuadrangular entre un circuito cerrado de mineral. Y el desmonte igual para un circuito cerrado de desmonte. Ahora, para entrar a la estrategia del plan de minado, espero que no se cansen porque es un poquito extenso, soy tiempo 20. Para entrar a la estrategia del plan de minado, creo que es muy importante definir el plan táctico o estratégico y el plan operativo. ¿Para qué? Porque los casos se desarrollan en base a incertidumbre. O sea, si tú tomas una decisión, pero tú sabes que la decisión se puede dar sí o sí, entonces esa decisión tú la puedes incluir en tu plan LOM operativo y por lo tanto puedes declararla como reservas. Pero si tú tomas una decisión que tiene un grado de certeza todavía no tan alto, entonces tú no puedes incluirlo en tu plan LOM operativo, sino que tienes que de repente tenerlo bajo alguna carta de escenarios estratégicos para en un futuro, con más estudios, incluirlo en el plan LOM operativo. Entonces, a las finales de todo este tema que haces diseño, o sea, calculas reservas, haces diseños y entras al plan de minado, a las finales tú tienes una serie de preguntas, una serie de disyuntivas que voy a avanzar hasta acá un rato, solamente para ver más o menos las preguntas frecuentes, ¿no? Tú tienes un montón de preguntas en relación a las reservas, en relación al diseño, en relación a la secuencia. Todas estas preguntas que no las voy a leer, pero seguramente se van a quedar en la presentación. Todas estas preguntas, nosotros podemos responderlas, sí, o bueno, algunas de repente cualitativas, pero la mayoría de estas tienen que ser respondidas mediante un plan de minado. Por ejemplo, si modelar los tipos de mineral por throughput variable agrega valor o no agrega valor necesariamente, pero sí te da un mayor grado de certeza o de robustez del plan de minado, entonces lo incluyo o no lo incluyo. Agarro la última fase para maximizar reservas o la reduzco para incrementar el valor presente neto. Está bien mi clasificación de costos por dólar por tonelada de ore y dólar por tonelada de waste, ¿no? ¿Qué cutoff económico estoy utilizando para cada uno de los planes de mina que estoy generando en mi árbol de escenarios? Está bien mis diseños de fases, está bien considerar rampas de 30, 40, 60 metros. Mis anchos de fase deben ser más grandes, deben ser más cortos. Aplico banco dobles en las últimas zonas para ganar más mineral. Y así, tenemos un montón de preguntas que tienen que ser resueltas dependiendo de las necesidades de la empresa. Entonces, si tú te juntas con tu equipo de trabajo y con los que están por revisar por los que van a revisar tu trabajo, se pueden tener reuniones en las cuales se puede definir estrategias. Qué cosa es más relevante y qué cosa es menos relevante de decidir para la empresa. Entonces, en función a las decisiones que deba tomar la empresa, entonces, en función a eso, tú armas tu árbol de escenarios de Life of Mine. Y tú construyes un árbol de escenarios como el que vemos acá, que es puro didáctico, que no tiene ningún dato de ninguna mina. Y en este árbol de escenarios, tú lo evalúas a nivel estratégico, con el menor nivel de detalle posible. De tal manera de que pueda generar un NPV, pero tampoco sea, o sea, que también sea confiable. Bueno.
Y dentro de este árbol de escenarios, tú vas a tener decisiones, factores de decisiones que sí pueden ser incluidas en el caso base del Life of Mine, y factores de decisiones que no necesariamente, que pueden ser más bien considerados para un plan de expansión en un futuro, según vayan avanzando los estudios. Entonces, los planes, las decisiones que sí puedes tomar, de las decisiones que sí puedes tomar, tienes un árbol de escenarios y te quedas con el ganador. Y el ganador puede ser tu caso base del Life of Mine. Tu primer candidato va a ser declarado como reservas. Y luego lo optimizas, le haces algunas mejoras operativas, lo que se decida nuevamente en reuniones con decisiones estratégicas para que hagas un caso base optimizado. Y eso lo declares como reservas. Pero también acá en el árbol de escenarios tenías decisiones que no tenían un grado de certeza alto. Y estas pueden ser incluidas en un plan de expansión para ser consideradas a futuro en los siguientes años, para los siguientes Life of Mine, y así ganas más chamba para el equipo. Pero al final es cada uno de estas líneas, cada uno de estos escenarios van a seguir un flujograma de trabajo similar, en el cual vas a definir tus objetivos, luego vas a hacer tu optimización del tajo que vimos, diseño de fases, botaderos también a 37 grados seguro, o vas a analizar los NPV de cada uno de los escenarios, vas a sacar un plan de producción operativo del final, del FMI final, y vas a entregar resultados, ¿no? Todos estos escenarios siempre responden a la pregunta, what if, es ¿qué pasaría si tomo una decisión X, Y o Z? ¿Ya? Entonces, al final, de todo este árbol de escenarios, tú puedes tener dos productos finales. En realidad, la mayoría tiene solamente un plan operativo, ¿no? Que lo declara como reservas y queda, ¿no? Pero podrías tener también un plan de expansión si es que el yacimiento lo amerita. Porque a veces hay yacimientos de que no dan mucho, pero hay otros yacimientos que sí son complejos, que tienen alta variabilidad de leyes y tienen bastantes retos y bastante chamba por hacer. Entonces, las oportunidades crecen y se convierte, se puede tomar la decisión de hacer un long estratégico. Por ejemplo, implementar tecnología para oversorting, ¿no? Implementar tecnología de cambio del sistema de carguillo, ¿no? Implementar fajas transportadoras, por ejemplo. Tantas cosas que se pueden hacer, tantas tecnologías que se pueden implementar. Incluso a las vías de haul road también puedes poner geomembranas, cómo se mejora la velocidad de los camiones y tienes más utilización de los camiones y tus horas son mayores por cada camión y eso baja tu flota de total de camiones y eso te baja el CAPEX, te baja el OPEX también y eso resulta en un NPV distinto. Entonces, esta parte de definición de escenarios es tan creativa, tan larga y tan divertida también, de que tú puedes dejar tu imaginación y discutir eso con tu equipo y definir estrategias para maximizar el valor de la mina en caso el yacimiento responda. Bueno, porque hay yacimientos también que son de leyes bajas que no hay mucho por hacer. Y bueno, con eso puedes tener un long para reservas y un guardadito para un plan de expansión para futuros años. Ahora, ¿cómo castigas un determinado plan de minado? Ya, imagínate, ya yo tengo mi plan long operativo. Ya, con eso ya vamos a terminar. Con ese plan long operativo, yo voy a declarar reservas. Y esta declaración de reservas, en realidad, sigue una secuencia de minado, bueno, por año. Y esa secuencia de minado tiene un plan de envío a procesamiento, tiene un gráfico de serrucho para exposición de mineral, tiene un requerimiento de flota de acarreo y bueno, más cosas, pero ya no me daba. Entonces, en el plan de envío a procesamiento tenemos 3 indicadores bien interesantes, que son el tonelaje de envío a chancadora por tipo de mineral. Obviamente lo he tapado acá porque es un ejemplo didáctico nada más. Acá la ley de corte dinámica. Vemos cómo la ley de corte es distinta a cada periodo. Lo que hablábamos en un inicio sobre la ley de corte dinámica. Depende de cuánto frente mineral tengas activo para elevar o bajar la ley de corte. Si te sobran frentes de mineral en un periodo, tu ley de corte se eleva hasta el punto en el cual te quedes solamente con lo mejor. Lo mejor envías a proceso y en ese año tengas más cobre fino y por lo tanto más plata y eso mejore tu NPV. También hay años en donde tu ley de corte baja tanto, o sea, tienes que bajarla tanto porque no tienes frente de mineral. Generalmente esto sucede con la apertura de nuevas fases en zona de desbrose o con el agotamiento de una fase en zona de mineral, ¿no? Entonces, la ley de corte va variando y estos gráficos son unos buenos indicadores. Por ejemplo, acá yo preguntaría por qué la ley de corte estuvo tan baja. De repente podemos hacer algo en estos años para suavizar y elevar la ley de corte, ¿no? O de repente se tuvo que bajar la ley de corte para reclamar de los stocks porque los stocks estaban limpios, tenían bajos contaminantes y los cobre finos salía alto.
Entonces existe una gran variedad de análisis en esas tres gráficas: el plan de envío a planta, la ley de corte dinámica y los concentrados producidos por año, o el cobre fino por año también. Entonces, entre estas tres hay que tener tres factores en cuenta bien interesantes. Lo que afecta a estas tres gráficas son tres factores en paralelo que están detrás, que necesitan ser optimizados desde el planeamiento mínimo, desde la secuencia, desde la hora que tú haces un plan. El primero, la ley de cabeza, ¿ya? Porque la ley de cabeza, ¿ya?, lo que hace es, o sea, más que todo, bueno, la ley de corte, bueno, si tú elevas la ley de corte, tu ley de cabeza tiene que ser mejorada gracias a que tú elevas a la ley de corte, ¿no? Para así, maximizar tu recuperación y maximizar tus finos. Ahora, también, aparte de elevar la ley de cabeza, también tienes que hacer un buen porcentaje de blending. El buen porcentaje de blending, lo que haces es las leyes altas, que por decir el cobre, por decir, tú tienes un bloque de cobre que tiene 1% de cobre, que es altísimo. Y ese 1% de cobre tiene 0.6% de zinc, que también es alto. Pero el zinc afecta la flotación del cobre. Entonces, ¿qué pasa? Necesitas blendearlo con toneladas del stock que tengan bajo zinc, para que de repente tú bajas la ley de cabeza del cobre, pero ya tu ley de cabeza de zinc blendeada, mezclada, va chancadora de tal manera de que no te va a afectar tanto la flotación. Entonces tu recuperación ya no va a ser 78%, sino 84%. Entonces, prefiero recuperar el 84% de una ley blendeada a 0.8% de cobre que recuperar 78% de una ley de cabeza de 1% de cobre. Es eso. Entonces, los contaminantes tienen que ser reducidos a la par a través del blending. Y aquí juega mucho el movimiento de mina total, ¿no? Tú puedes tener un plan de envío a chancadora, pero acá no estás viendo lo que está pasando con el desmonte. Acá estás viendo solamente el mineral. El desmonte está por arriba de repente. O sea, tienes, por decir, 50 millones de mineral por año, y luego también tienes 50 millones de desmonte. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes tener 50 millones de desmonte, o puedes tener 70 millones de desmonte. Los 20 extra que puedes usar para blendear, mejorar los contaminantes, por ahí elevar un poco la ley de corte, pero más que todo bajar los contaminantes y mejorar los finos por periodo. Pero estos finos por periodo, este incremento de finos por periodo tiene que competir con el incremento de 20 millones de toneladas más de movimiento de puro desmonte, perdón, de puro remanejo. Entonces, al final, nuevamente, cada caso termina siendo completamente distinto. Serían como dos escenarios distintos a ser evaluados con un NPV dentro del árbol de escenarios del Life of Mine. Y finalmente, la recuperación metalúrgica. La recuperación metalúrgica, si bien es cierto, es una fórmula que ya nos viene dada, pero esa fórmula depende de la ley de cabeza del cobre, pero también depende de la ley de cabeza de los contaminantes. Por ejemplo, en el ejemplo del zinc, la ley de cabeza del zinc afectaba bastante la recuperación metalúrgica del cobre, y era el caso que yo les estaba dando ejemplo: bajar la ley de cabeza del zinc de tal manera de subir la recuperación. Pero nuevamente tiene que ser una competencia año por año. Por eso que yo opino bastante de que no podemos nosotros usar, al menos para un yacimiento de baja ley, podemos usar un software que corra optimizando la ley de corte, que no te va a dar mucha sorpresa porque casi todo es regular. Pero si tú tienes un yacimiento complejo, cada tonelada que saques de cada fase te puede jugar un escenario distinto y te puede traer sorpresas. Entonces, ese es un indicador. Luego, el indicador de la exposición de mineral, vamos, para ser breve ya para correr, es cuántos de frentes de mineral activo tienes. Generalmente, o ideal, debería ser 3 a 4 frentes, no solamente para que sea el plan robusto, para tener varios frentes de mineral, sino también para tener la oportunidad de hacer blending. Y eso es muy importante, porque con el blending bajas los contaminantes y puedes elevar la recuperación, ¿no? Además, también te sirve para subir la ley de corte, porque si tú tienes 4 frentes de mineral, puedes elevar la ley de corte y te quedas con los 3 frentes de mayor ley de cabeza. Pero si tú tienes solamente 1 o 2 frentes, tú no puedes elevar la ley de corte porque estás regido a lo que traigan esos 2 frentes de mineral. Y si traen 0.19, 0.15% de cobre, piña, tienes que sacarlo de ahí para reclamar de los stocks en ese periodo. Entonces, es probablemente lo que pasó acá. La ley de corte tuvo que bajar bastante en este periodo porque tenía frente de mineral, tenía poco frente de mineral porque se había agotado una fase mineral o se había aperturado una fase en desbroce. Y bueno, el objetivo general de todo esto es encontrar un equilibrio en términos de NPV, obviamente. Y por eso que es un ida y vuelta de ingeniería que es atractivo de llevar a cabo.
Y bueno, ya para terminar, el requerimiento de la flota de acarreo es otro indicador que mide los resultados. Y es básicamente porque a medida que tú vas profundizando la mina, esta es una palita cargando un camión. Y este camión se va a ir a un destino. Ya sabemos que es de la salida del Tajo y en la zona, en el gráfico anterior, iba un botadero. El tema es que la mina va profundizando cada vez más. Entonces, las horas de acarreo, y lo decíamos hace un rato cuando estábamos viendo los costos, las horas de acarreo, perdón, las horas de acarreo recorridas cada vez que va profundizando la mina son mayores. Las horas INPI, o sea, dentro del Tajo. Entonces, ¿cómo puedes tú tener un perfil de camiones constante si la distancia se va incrementando bastante? Tienes que usar más horas para salir del Tajo y llegar al botadero. Horas totales, obviamente, del periodo. Entonces, ¿cómo puedes lograrlo? Y la respuesta es haciendo una secuencia de descarga optimizada en el botadero. Por ejemplo, este es un botadero, ¿no? Y está coloreado por periodos. Entonces, generalmente lo que estaba pasando en este botadero es que acá estaba el Tajo y el botadero tenía para descargar en esta zona, que estaba cercana al Tajo. Pero sin embargo, descargó en esta zona más al sur, que tiene seguramente medio kilómetro más. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque el mensaje del cálculo de flota de camiones es, como tú tienes cortas distancias al inicio, tú tienes que hacer largas distancias en el botadero, de tal manera de que cuando tú profundices, las zonas de corta distancia te queden disponibles. Entonces, tu perfil de acarreo no se infla tanto. Por ejemplo, esta es una línea de los kilómetros recorridos equivalentes en horizontal. Entonces, a medida que va profundizando la mina, a medida que van pasando los años, la distancia se va incrementando considerablemente. Acá de repente hay una apertura de fase. Cada vez que hay una baja es porque hay una apertura de fases y por ende está más cerca de la topografía y sale más rápido. Pero el comportamiento general es que la distancia se incrementa. Entonces, ¿tú cómo puedes lograr una línea azul de requerimiento de camiones flat si es que la distancia se va incrementando? Es con esto, o sea, tienes que hacer una secuencia de descarga optimizada. Y eso a veces en la operación no lo entienden porque en la operación quieren reducir costos a lo máximo y en el plan forecast o budget o en la misma operación en el día a día quieren cubrir zonas de desmonte que no necesariamente deben ser cubiertas porque deben ser tipo guardar pan para mayo, ¿no? Debes guardar áreas cercanas para cuando la mina profundice. Es a un término de resolución anual. De resolución diaria no casi le hace nada, pero resolución anual sí es muy relevante. Entonces, con esto lo que haces es limitar bastante tu cálculo de perfil de camiones, ¿no? Y reducir también la compra de camiones, ¿no? Reduces los millones de inversión por compra de equipo y eso obviamente afecta directamente al NPV porque ya compras menos, ¿no? Además, tu costo operativo es menor porque tus camiones tienen más utilización. Sus horas son maximizadas, o sea, su utilización está cercana a su disponibilidad. Entonces, el camión es más aprovechado y por ende su dólar tonelada equivalente total se reduce. ¿Ya? Y bueno, lo que comentaba es esto, ¿no? En el Tajo las distancias se van incrementando, en los boteros las distancias deben irse reduciendo, para que el limpid más expit total sea constante, ¿no? Y obviamente esto es responsabilidad de planeamiento mínimo. ¿Ya? Bueno, estas eran las preguntas que cité hace rato. Y ya para terminar, comentarios finales, es básicamente un resumen, que no lo voy a leer porque es un montón, pero es un resumen de todo lo que he venido, todo lo que he venido diciendo. Primero, entender que la minería es si no la actividad extractiva más importante del país y es responsabilidad nuestra entender que trae desarrollo y que, bueno, al menos debemos tener una idea básica, pues, ¿no? De qué cosa es qué cosa significa para el país y por ende su relevancia a nivel de operaciones y su relevancia a nivel de ingeniería. ¿Ya? Luego, en temas técnicos, las reservas minerales tienen que ser declaradas con un LOM, con un Life of Mine. ¿Ya? La ley de corte es dinámica, lo he explicado muchísimo, depende del momento. ¿Ya? La valorización de bloques debe tener un correcto modelamiento matemático de costos, me faltó acá la palabra, para no tener mucho sesgo y para tener un buen nivel de precisión a la hora de generar los conos. No sé si se acuerdan. Ahora, el otro, la gráfica Hill of Value, que es la gráfica en 3D, que digamos planta versus cutoff versus NPV.
es muy importante. Para compañías que ya están en operación, bueno, puede ser interesante solamente, pero no, o sea, no es un pecado tampoco si no lo hacen porque de repente ya tienen como su capacidad de planta optimizada, ¿no? Pero para un proyecto que está en prefactibilidad es indispensable, bueno, porque no, lo que les comentaba hace rato, no puedes ir a ciegas a correr un plan si es que no tienes su nivel de capacidad de planta óptimo. Luego, el diseño de fases es un proceso bastante creativo. Ya no he tenido la oportunidad de poner muchas imágenes didácticas, ya, pero requiere bastante creatividad, más que todo por los empalmes de fases y por construir las fotos por año, por ahorrarte ahí algún desacople usando el Mind Plan en los rediseños de fases. Es un juego muy interesante que afecta bastante el NPV del proyecto. Ya. Y bueno, otra cosa que no puse en la presentación es el diseño de los botaderos, porque el diseño de los botaderos, más que el diseño final, son los módulos de descarga, la secuencia de descarga, con lo cual va a ser construido un botadero, con este concepto de distancias largas primero y distancias cortas después. Ya. Y obviamente, antes de correr un plan, y esto aplica para todo, para cualquier ámbito de la vida, antes de correr es necesario aprender a caminar, tener una ingeniería de servilleta, de toda una lluvia de ideas para hacer un árbol de escenarios de los planes. Sin este árbol de escenarios, sin esta lluvia de ideas y sin saber a dónde vamos a atacar, es imposible, bueno, es posible, pero es muy sesgado hacer un plan preciso. Y o sea, es muy difícil de que llegues al NPV óptimo, pues, ¿no? Si no haces una estrategia de un árbol de escenarios primero. Y bueno, lo otro, el modelo geometalúrgico de las fórmulas de recuperación y de grados concentrados es indispensable entenderlo para el planner, porque entender el modelo geometalúrgico y las fórmulas te permite atacar a las leyes de cabeza que afectan más a la recuperación. Por ejemplo, el fierro, el arsénico, el cobre, perdón, el plomo, el zinc, esos 4 afectan a la recuperación del cobre, por ejemplo. ¿Ya? Y acá una más, que nuevamente el Low Mine Plan el operativo es el único válido para declarar reservas, y hay que ser bastante selectivos, pues bastante cuidadosos con el ore exposure, ¿ya? Tener frentes de minado 3 o 4 frentes de minado, bueno, depende de la operación obviamente, pero casi varias minas tienen 3 o 4 frentes de minado como un buen indicador, 3 al menos, 3 fases abiertas, para así poder tener oportunidad del blending y poder reducir contaminantes y maximizar el NPV. Y también para que sea robusto, pues, no sea realista. Luego las palas, el plan es mucho más allá de colocar palas en las fases, de ir poniendo, por decir, una pala, hay cuatro frentes de minados o 4 palas y se acabó el mono. No es así. Sino que hay que elegir sobre todo bien el tipo de flota y ser cuidadoso. Bueno, hay que maximizar la utilización de las palas. ¿Ya? Si es que el plan de mina está limitado por la flota de carga. Ahora, la flota de acarreo obviamente está muy ligada a la secuencia de descarga de botaderos y nuevamente el concepto de arriba, ¿no? que es importante mantener el tema de las distancias largas primero. Y los estudios de simulación, que no lo comenté acá, pero lo comenté en un slide inicial, es útil para corroborar que el long mine plan que vamos a declarar como reserva sea operativo. Eso es muy importante. Y muchas minas no lo hacen. Y acá pongo un ejemplo, ¿no? De repente simular las descargas en el chancado para ver si el throughput de verdad está procesando 50 millones de toneladas por año, o de repente la dureza es tan alta que no puede procesar 50 sino 47 con esas horas. O de repente el sistema pala-camión, de repente tenemos un tiempo fijo de cargueo de 5 minutos, pero cuando nosotros lo simulamos tienes una cola tal que el tiempo fijo sale a 8 minutos. Entonces es imposible que tu plan salga, pues, porque estás haciendo 3 minutos más por cada camión cargado. Es un montón de tiempo. Es un montón de horas de acarreo que estás sesgando, ¿no? O también el tráfico de los camiones, nivel de congestión hay a veces una sola rampa de salida y se concentra varios camiones, se generan tráfico, ¿ya? Y eso baja la utilización de los equipos, pues, ¿no? Porque el camión está ahí esperando que el otro camión avance, ¿no? Y en vez de estar corriendo a dejar el material en el destino, está esperando. Entonces es un tiempo no optimizado, bueno, ocioso, no sé cómo llamarlo, pero es un tiempo que no sirve, bueno.
Entonces, una simulación del tráfico de camiones sería interesante para corroborar, al menos por decir en el año 2027 o en el año 2030, de que la mina funcionaría correctamente. Ya, bueno, y eso es todo. Espero que les haya sido de su agrado. Gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniero Gerson Carguapoma, por brindarnos esta notable e interesante ponencia, el cual ha sido muy productivo para todos nosotros. Bueno, siguiendo con la dinámica de la reunión, haré llegar algunas preguntas hechas por parte de los participantes para que usted pueda, pues, responderlas, ¿no? Sí, sí, dale. Bueno, la primera pregunta es de Nehemías López, lo cual le agradece por compartir su experiencia, y su consulta es, ¿qué opina usted de considerar los costos de cierre dentro del cutoff? Sí, oye, excelente pregunta, gracias. Me envías un saludo fraterno y un abrazo. De todas maneras, o sea, el modelamiento de los costos para la optimización es muy relevante. No solamente los costos de cierre, sino también el costo de la construcción de la presa de relaves. Son costos que deberían estar incluidos en el dólar por tonelada de millet, ¿ya? Y cada vez que una fase nueva se expande, por si estamos en fase 7, 8, 9, esa fase debe pagar su construcción de relave y su construcción de cierre en el tema de las áreas. Acá a nivel didáctico puse solamente pues planta, GNA, no consideré los otros dólar tonelada, pero de hecho sí, o sea, cada vez que estudiamos más, el sistema se vuelve más complejo, ¿no? Y mientras más incluyamos los costos y que estén correctamente suavizados y que estén precisos, mucho mejor, bueno. Correcto, ingeniero, muchas gracias. La siguiente consulta es por parte de Eder Michel de la Cruz, el cual su consulta es, ¿no? Si nos enfocamos en los costos del bloque a medida que se profundiza, ¿siempre aumenta el costo de minado? ¿Qué pasa cuando el precio del mineral se duplica por un periodo y el mineral a profundidad se vuelve más rentable para ser minado? Y la última pregunta es, ¿deberíamos trabajar con la diferencia del ingreso menos el costo? Ya, a ver, Eder, gracias por la pregunta, amigo. Sobre la primera pregunta, en realidad cuando tú corres los conos para determinar los límites de las fases de minado, es cierto, o sea, al final el precio con el que tú corres es un precio que nunca va a ser preciso porque es un precio de largo plazo. Es más, tú puedes tener, digamos, si quieres ser estricto en el cálculo, tú puedes tener precio de 2021, 22, 23, 24, 25 con un precio aproximado de los 5 primeros años y luego, a partir de 2026, un precio de long term, ¿no? Un precio de largo plazo. Entonces, ese precio, por decir, hoy día se correría, no lo sé, a 3.2, 3.3, porque el dólar está, perdón, el cobre está por los cielos, ¿no? Pero nuevamente es un tema muy sesgado, porque, claro, tú dices ya, fase 10 de repente flota porque en el año 2032 salió el precio del cobre subió a $5 por libra, no lo sé. Pero eso es algo que no se puede evaluar hoy. Pero sin embargo, cada año se va haciendo una nueva optimización de PIT, se vuelve a estudiar las fases. Este es un tema, una evaluación bastante recurrente que se hace todos los años. Entonces, siempre van a haber incertidumbres, como en todo lado. Por eso puse en la PPT de que siempre deben estar los ingenieros para pensar y nunca los software. Así que no es que tengamos una respuesta a eso, sino que siempre vas a tener que considerar inputs que podrían no darse. ¿La segunda pregunta cuál era? Sí, la segunda consulta es, ¿qué pasa cuando el precio del mineral se duplica por un periodo y el mineral a profundidad se vuelve más rentable para ser minado? Ya, es exactamente lo mismo. Claro. Ujú. Entonces la última es, ¿deberíamos trabajar con la diferencia del ingreso menos el costo? Nuevamente, como dije, es un tema de política de empresa. ¿Ya? Hay empresas que trabajan con el cutoff marginal, ¿ya? Porque entienden de que todas las fases al final van a tener que ser minadas, sí o sí, ¿no? Y hay empresas que trabajan con el cutoff económico, que son empresas que generalmente tienen un yacimiento con leyes un poco más altas y más variables, en el cual pues, le permite eliminar soplarse este costo de mina. Ambas opciones son correctas, ¿no? Va a depender del costo de oportunidad que quiera tomar la empresa con respecto a la unidad de negocio, bueno, que es la mina. Correcto, ingeniero, muchas gracias. La siguiente consulta es parte de Yulinio León, el cual le comenta, ¿no? ¿En qué difiere un bloque de mineral y un polígono de mineral?
Ya, bueno, el bloque de mineral, como su nombre lo dice, digamos, un espacio tridimensional que pertenece a un modelo de bloques que intenta reflejar el yacimiento, lo que está dentro de la Tierra, ¿no? En un modelo de bloques. Ahora, cuando tú tienes un modelo de bloques, para tú hacer los planes, ¿ya? Estos planes se hacen haciendo cortes, por si haces un plan de años, un corte por año. Si haces un plan de un forecast, un budget, un corte por mes. Si haces un plan de corto plazo, los cortes son por día, y ahí pues nacen los polígonos de mineral. En los polígonos de mineral corres con un modelo de corto plazo, corres con un cutoff de corto plazo, nuevamente de momento dinámico, ¿no? Y con eso dibujas, ¿no? Con líneas, un polígono, ¿no? Y ese polígono es tu corte. Entonces, el polígono al final termina siendo el corte que bordea a un conjunto de bloques mineralizados, que van a ser destinados a Chancabal. Correcto, ingeniero, muchas gracias. La siguiente consulta es parte de Alexandra Yuyali, y su consulta es, ¿no? ¿Cómo defino cuál es mi NPV máximo, ya que la tendencia entre los escenarios no marca un cambio significativo visualmente? ¿En cuál diapositiva? ¿Puedes preguntarme? No entiendo la pregunta. ¿En cuál no varía el NPV? ¿En dónde? No sé si la colega Alexandra Yuyali podría encender su Pero, audio, por favor, de para repente que en el pit by pueda pit se especificar. refiere. Sí, en el pit by pit, Alexander. Sí, ya, es un mensaje privado. Sí, en el tema del pit by pit, en realidad es una gráfica que es un escenario que se repite en todo momento. O sea, llegas a un punto, ¿no? En donde vas creciendo el cono, o sea, el pit final, el tajo, ¿no? Llegas a un punto en el cual ya llegas a un valor máximo. A partir de ese valor máximo, aparentemente, a medida que va creciendo el pit, el valor presente neto no se mueve, se mantiene. Entonces la pregunta, creo que entiendo de ella, es cómo seleccionar el límite final del tajo. Y existen muchos factores. Uno de los factores por lo cual tú puedes delimitar el límite final entre ese rango de opciones es qué límite tienes de la fase anterior. ¿Por qué? Porque tu fase anterior, por decir, imagínate que tienes 10 fases y tu fase 9 está a, por decir, un MPV-X, ¿no? Y a 60 metros recién te da el siguiente cono por ancho de minado, por parámetro de diseño. Entonces, tu siguiente, en la curva de valor, tu siguiente pit, es un pit que de repente no es operativo. Entonces tú tienes que llegar a un límite de pit que sea, primero, que cumpla los parámetros de diseño. Ese es el punto número 1. Y el punto número 2 es que la gran recomendación es que los tajos sean lo más pequeños posibles. ¿Por qué? Porque con eso, cuando tú haces fases más grandes, ¿no? La fase al final, una vez que está delimitada como fase, se termina minando banco por banco. Entonces, lleva ese banco por banco a un plan anual, ¿ya? Y si el banco es muy grande, el tonelaje que te va a permitir el año no va a alcanzar para minarse una cantidad de banco necesaria para llegar a la zona mineral. Entonces, es más conveniente que la fase sea más pequeña, ¿ya? Y los bancos sean más pequeños, de tal manera que si la última fase, si el valor presente neto te va a dar igual, porque es casi lo mismo, ¿no? La última fase es más pequeña, entonces vas a profundizar más rápido, vas a agotar esa fase más rápido, ¿no? Ya sabes que no te va a sumar ni restar si te vas más allá o más acá, pero sí le vas a dar operatividad a los últimos años de la vida de la mina. Y eso es muy importante, que el plan, nuevamente como decía en el loan base, tiene que ser operativo. Por eso es que se escoge el menor posible siempre. Correcto, ingeniero. Acá tenemos algunas par de preguntas más. Le pidamos un poco más de su tiempo, por favor. Ya, no te Una de las preocupes. preguntas es parte nuevamente, de Eder Michel de la Cruz, el cual Chévere. le consulta, ¿no? ¿Cuánto tiempo toma elaborar un LOM y cuántas personas trabajan en ello? Y su otra consulta es, cuando elevo la ley de corte, ¿se está descremando la mina? Ya, a ver, la primera pregunta de cuánta gente chambea para hacer el LOM, bueno, depende, ¿no? Depende del alcance que tenga el LOM. Por ejemplo, hay yacimientos que, bueno, nuevamente son leyes muy altas, leyes variables, que te nace tantos escenarios estratégicos distintos, tantas preguntas, tantas incertidumbres, que al final el árbol de escenario termina grandísimo, ¿no? 13, 15, 18 escenarios, y necesitas un equipo de trabajo amplio porque
los tiempos no son necesariamente dadivosos, pues, ¿no? Y hay también otras ocasiones en donde el plan es uno solo, se corre el cutoff económico, se genera un schedule, y sobre ese schedule se dan ciertas optimizaciones, y bueno, no hay mucha ciencia ahí, y se determina. Entonces, ahí puedes reducir un poco los recursos humanos, ¿no? Entonces, por ahí depende siempre siempre va a depender de la realidad de la mina. Y lo segundo, o sea, cuando tú elevas la ley de corte, claro, pues, o sea, el término coloquial de descremar la mina es cierto, te jalas las mayores leyes, pero eso no quiere decir de que las leyes que están debajo del cutoff operativo o dinámico, ¿ya? Eso no quiere decir que esas leyes se van a votar. Esas leyes probablemente se vayan a un stock de mediana ley, de alta ley, ¿ya? Un stock que esté de repente cercano a la chancadora y que va a servir o para suplir falta de tonelaje de mineral en el plan, o también para hacer blending, cuando tienes altos contaminantes de otros periodos. Entonces, no es que se descreme, digamos, no es que se desperdicien los recursos, no sé si te quieres referir a eso, pero no es que se descreme la mina, sino que se busca una combinación estratégica que te aporte mayor valor, de tal manera de maximizar los dólares en los primeros años, siempre. Correcto, ingeniero. La siguiente consulta es parte de Fernando Robles, el cual le felicita por su presentación y le agradece también por ello. Y él comenta, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros que se tienen que tomar en cuenta para el cálculo del LOM? Y desde su experiencia, ¿qué fórmula matemática ha utilizado para su respectiva estimación? Muchas gracias. Bueno, la pregunta es netamente la exposición, ¿no? O sea, parámetros son no sé si recuerdas una diapositiva de inputs por área. Cada área emite un input determinado, por ejemplo, geología, modelo de bloques, geotecnia, los ángulos, ¿no? Hidrogeología, el plan de desagüe de la mina, los pozos para sacar, para hacer su plataforma, etcétera, en los diseños. El legal para los permisos de estudio de impacto ambiental, sus modificatorias. Cada área emite un parámetro distinto, son muchos. Y a cada área se le da también un output, como lo había presentado en las fórmulas iniciales. Y sobre respecto al cálculo matemático del cálculo de reservas, en realidad globalmente se usa para la optimización del pit, se usan los algoritmos de Lerchan-Grossman. Hay algoritmos nuevos también que están surgiendo, pero el Lerchan-Grossman es el más usado, es el más antiguo, ¿no? Desde el 60 creo que que es un algoritmo muy parecido al cono flotante, que lo que te hace, como expliqué también en una ocasión en los conos, es te hace una simulación de conos cercana a la superficie, te valoriza los conos, ¿no? Y los conos con mayor valor salen primero, ¿no? De esa forma te va generando conos anidados, uno detrás de otro, según cómo vaya cambiando el ejercicio de multiplicar el precio. Entonces, como que qué fórmula de matemáticas, bueno, básicamente usar el algoritmo de Lerchan-Grossman, que es aceptado universalmente. Bueno. Correcto, ingeniero, muchas gracias. Otra consulta es, ¿cuál es la herramienta o software con la que crea su Valley of Hill? ¿Mi qué? No te escuché. Su Valley of Hill. Imagino que es el Ya, valor de la colina. puedes usar el iSight, que es parte de Geovía, de Wither. El Hill of Value es una gráfica muy, muy interesante. Y en esta herramienta iSight no estoy promocionando para nada de Wither, por si acaso. Bueno, pero el iSight sí es bien potente para generar miles de escenarios en una sola corrida, en cuestión de pocas horas, dejar el software corriendo, simplemente le das los intervalos que quieres correr y los parámetros que quieres sensibilizar y te construye las gráficas. Entonces es interesante. El iSight es la respuesta. Ingeniero, otra consulta por parte de José Cortés indica, ¿por qué se dejó de usar el método del cono flotante y ahora se utiliza el del Lerchan-Grossman? Bueno, es un tema de historia, ¿no? Sé que el Lerchan-Grossman es el más utilizado. De repente más preciso, yo no soy matemático para responder eso, pero sí sé que usamos el que es aceptado universalmente. Como planners tenemos la responsabilidad de recibir inputs y herramientas y actuar sobre ellas. De ahí, sí, cuál surgió, porque no lo sé. No es muy relevante tampoco. Pero sí es relevante
no las anteriores, por decir, no por qué ya no cono flotante, eso no, sino de repente es más importante preguntar por qué no usamos herramientas nuevas como esta de Mining Math, ¿no? El secuenciamiento directo de bloques que incluso a veces te hace hasta diseños. O bueno, hay otras herramientas también interesantes. Bueno, ingeniero, una última consulta es por parte de Walter Olivas, en cual le consulta, ¿no? Si las fases es igual a un pushback. No, claro que no. El pushback es un cono, ¿ya? O sea, ¿qué es un pushback o qué es un cono? O sea, tú corres el PID Optimization y lo que te hace es, en el modelo de bloques, de todos los ítems del modelo de bloques, que cada uno es una propiedad, tú tienes una propiedad llamada sector geotécnico, ¿ya? Cada bloque tiene un código de sector geotécnico y cada sector geotécnico, a la hora de hacer la optimización, recibe un input de con qué ángulo va a profundizar el cono. No puede ser el ángulo de cara de banco y el ángulo interrampa. Tiene que ser un ángulo que comprenda a ambos, ¿no? El overall slope angle es el término conocido. Entonces, lo que hace el cono es el bordeo de los bloques que nuevamente, valga la redundancia, bordean a todo el cono que está dentro. Entonces, un pushback está bordeado por bloques. O sea, si tú lo ves en un zoom, es como cuadraditos que van bajando en diagonal. Ese es un cono, ¿no? Un cono en 3 dimensiones. En cambio, una fase no. Una fase es todo un diseño de mina que tiene un sistema de rampas determinado, bermas, tiene desacoples, tiene zonas operativas, incluso tiene zonas para stock input, dependiendo de cómo vaya el yacimiento. Tiene empalmes de rampas, empalme de fases, zonas operativas. Es completamente distinto. Pero sin embargo, el pushback es la guía para hacer la fase de minado. Es decir, yo no puedo diseñar la fase de minado porque soy un adivino. Los conos tienen que darme la guía de cuál es la zona económicamente más rentable, que me conviene para mi siguiente fase. Entonces, gracias a que el pushback flotó matemáticamente con el Lechan-Grossman o con el algoritmo que quieran, gracias a que el cono flotó, entonces el diseño va a bordear al cono y ya con ese cono guía yo estoy asegurando de que en teoría, no es una ciencia cierta, pero en teoría estoy maximizando el valor presente neto de la mina. Muchas gracias, ingeniero. Y último comentario, más que nada es por parte de Eder Michel, el cual le agradece Sí, y le comenta que una clase magistral de planeamiento de minado. De igual manera ya, que se nos dio a Michelle, nosotros. gracias. Bueno, ingeniero, esto ha sido parte de las últimas preguntas y comentarios. Ahora le voy a dar el pase a mi compañero Álvaro. ¿Qué tal, ingeniero? Agradecerle más que todo su potencia el día de hoy y muchas gracias también a los presentes en el Zoom y tanto vía Facebook. A todos muchas gracias por su presencia y al ingeniero. Ya. Bueno, ¿puedo decir yo unas palabras? Sí, claro. Puede decir Ya, unas bueno, palabras. gracias a todos por las preguntas interesantes y también por atender. Creo que varios han quedado, así que es un buen indicio de que ha aportado algo siquiera. Es que bien. Gracias a todos. De igual manera, ingeniero, reitero nuestros agradecimientos a usted por esta ponencia del día de hoy, como comentó Eder, una clase magistral, y esperamos por parte del SME volver a contar con su participación en otra futura reunión. Y asimismo agradecemos también a todos los participantes que nos acompañaron esta noche, y les invitamos por favor a realizar una pequeña encuesta, donde los cuales nos ayudarán muchísimo como grupo de SME, como un equipo, para poder mejorar en futuras reuniones. Nuevamente, muchas gracias, ingeniero, y muchas gracias a todos. Ya. Gracias a todos. Me pasa la encuesta para ver qué tal fue. Nada Ok, más. ingeniero. Gracias.